El Kybalión. Un estudio de la filosofía hermética del antiguo Egipto y Grecia. Por los tres iniciados. Audiolibro completo. Introducción. Tenemos el gran placer de presentar a la atención de los estudiantes e investigadores de las doctrinas secretas esta pequeña obra, basada en las antiquísimas enseñanzas herméticas. Se ha escrito tan poco sobre este tema, pese a las incontables referencias a tales enseñanzas en las numerosas obras sobre ocultismo, que sin duda los muchos buscadores sinceros de las verdades arcanas darán la bienvenida a la aparición de este volumen. El propósito de esta obra no es enunciar una filosofía o doctrina particular, sino ofrecer a los estudiantes una exposición de la verdad que sirva para reconciliar los muchos fragmentos de conocimiento oculto que hayan adquirido, pero que en apariencia se contradicen entre sí, que a menudo desaniman y disgustan al principiante. Nuestra intención no es levantar un nuevo templo del conocimiento, sino poner en manos del estudiante una llave maestra con la cual pueda abrir las muchas puertas interiores del templo del misterio, a través de los portales principales por los que ya ha entrado. No hay parte alguna de las enseñanzas ocultas del mundo que haya sido guardada tan celosamente como los fragmentos de las enseñanzas herméticas que han llegado hasta nosotros a lo largo de las decenas de siglos transcurridos desde la vida de su gran fundador, Hermes Trismegisto, el escriba de los dioses, que habitó en el antiguo Egipto en los días en que la actual raza de hombres estaba en su infancia. Contemporáneo de Abraham y, si las leyendas son ciertas, maestro de aquel venerable sabio, Hermes fue, y es, el gran sol central del ocultismo, cuyos rayos han servido para iluminar las incontables enseñanzas promulgadas desde su tiempo. Todas las enseñanzas fundamentales y básicas incrustadas en las doctrinas esotéricas de cada pueblo pueden rastrearse hasta Hermes. Incluso las más antiguas enseñanzas de la India tienen, sin duda, sus raíces en las enseñanzas herméticas originales. Desde la tierra del Ganges, muchos ocultistas avanzados peregrinaron a la tierra de Egipto y se sentaron a los pies del maestro. De él obtuvieron la llave maestra que explicaba y reconciliaba sus puntos de vista divergentes, y así quedó firmemente establecida la doctrina secreta. De otras tierras también vinieron los hombres sabios, que consideraban a Hermes el maestro de maestros, y su influencia fue tan grande que, a pesar de los muchos desvíos del camino por parte de siglos de maestros en esas distintas tierras, todavía puede hallarse cierta semejanza y correspondencia básica que subyace a las muchas teorías, a menudo divergentes, sostenidas y enseñadas hoy por los ocultistas de esos diferentes países. El estudioso de las religiones comparadas podrá percibir la influencia de las enseñanzas herméticas en toda religión digna de ese nombre, ya sea una religión muerta o una en pleno vigor en nuestros tiempos. Siempre hay cierta correspondencia, pese a los rasgos contradictorios, y las enseñanzas herméticas actúan como el gran reconciliador. La obra de la vida de Hermes parece haber ido en la dirección de plantar la gran semilla de la verdad, que ha crecido y florecido en tantas formas extrañas, más que en establecer una escuela de filosofía que dominara el pensamiento del mundo. Sin embargo, las verdades originales que enseño se han mantenido intactas en su pureza gracias a unos pocos hombres en cada época, quienes, rechazando a las grandes multitudes de estudiantes y seguidores a medio desarrollar, siguieron la costumbre hermética y reservaron su verdad para los pocos preparados para comprenderla y dominarla. De labio a oído se ha transmitido la verdad entre los pocos. Siempre ha habido unos cuantos iniciados en cada generación, en las diversas tierras del orbe, que mantuvieron viva la sagrada llama de las enseñanzas herméticas, y que siempre estuvieron dispuestos a usar sus lámparas para volver a encender las lámparas menores del mundo exterior, cuando la luz de la verdad se debilitaba y se nublaba por el descuido. Siempre hubo unos pocos que cuidaron fielmente el altar de la verdad, sobre el cual se mantenía encendida la lámpara perpetua de la sabiduría. Estos hombres dedicaron su vida a esa labor de amor que el poeta expresó también en sus versos, que no se apague la llama, atesorada época tras época en su oscura caverna, en sus santos templos atesorada, alimentada por puros ministros del amor, que no se apague la llama. Estos hombres nunca buscaron aprobación popular ni gran número de seguidores. Son indiferentes a esas cosas, pues saben cuán pocos hay en cada generación preparados para la verdad, o que la reconocerían si se les presentara. Reservan el alimento sólido para los hombres, mientras otros ofrecen la leche para los niños. Reservan sus perlas de sabiduría para los pocos elegidos, que reconocen su valor y las llevan en su corona, en lugar de arrojarlas ante los puercos materialistas y vulgares, que las pisotearían en el fango.
Pero estos hombres jamás han olvidado las enseñanzas originales de Hermes sobre la transmisión de las palabras de verdad a quienes están listos para recibirlas, enseñanza que el Kybalión expresa así: donde caen las pisadas del maestro, los oídos de los que están listos para su enseñanza se abren de par en par. Y también, cuando los oídos del estudiante están listos para oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos de sabiduría. Pero su actitud habitual siempre ha estado en estricto acuerdo con el otro aforismo hermético, también del Kybalión: los labios de la sabiduría permanecen cerrados, salvo para los oídos del entendimiento. Hay quienes han criticado esta actitud de los hermetistas, alegando que no manifestaban el espíritu adecuado en su política de reserva y discreción. Pero una breve mirada a las páginas de la historia mostrará la sabiduría de los maestros, que conocían la insensatez de intentar enseñar al mundo aquello que no estaba preparado ni dispuesto a recibir. Los hermetistas nunca buscaron ser mártires, sino que se mantuvieron en silencio a un lado, con una sonrisa compasiva en los labios cerrados, mientras la multitud se enfurecía ruidosamente a su alrededor, en su acostumbrado pasatiempo de dar muerte y tormento a los entusiastas honestos pero descaminados, que imaginaban poder imponer a una raza de bárbaros la verdad que solo los elegidos, avanzados en el sendero, eran capaces de comprender. Y el espíritu de persecución aún no ha muerto en la tierra. Hay ciertas enseñanzas herméticas que, de promulgarse públicamente, atraerían sobre los maestros un gran clamor de desprecio e injuria de parte de la multitud. En esta pequeña obra hemos procurado darte una idea de las enseñanzas fundamentales del Kybalión, esforzándonos por entregarte los principios operativos, dejando que tú mismo los apliques, en lugar de intentar desarrollar la enseñanza en detalle. Si eres un verdadero estudiante, podrás desarrollar y aplicar estos principios; si no, debes convertirte en uno, pues de lo contrario las enseñanzas herméticas serán para ti solo palabras, palabras, palabras. Los tres iniciados. Capítulo 1. La filosofía hermética. Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, salvo para los oídos del entendimiento. El Kybalión. Del antiguo Egipto han venido las enseñanzas esotéricas y ocultas fundamentales que tan poderosamente han influido en las filosofías de todas las razas, naciones y pueblos durante varios miles de años. Egipto, hogar de las pirámides y la esfinge, fue la cuna de la sabiduría oculta y las enseñanzas místicas. De su doctrina secreta han tomado prestado todas las naciones: India, Persia, Caldea, Media, China, Japón, Asiria, la antigua Grecia y Roma, y otros países antiguos. Participaron con largueza del banquete de conocimiento que los hierofantes y maestros de la tierra Isis ofrecieron generosamente a quienes venían preparados para participar del gran caudal de saber místico y oculto que las mentes maestras de aquella antigua tierra habían reunido. En el antiguo Egipto habitaron los grandes adeptos y maestros que jamás han sido superados, y rara vez igualados, durante los siglos transcurridos desde los días del gran Hermes. En Egipto estaba la gran logia de las logias de los místicos. Por las puertas de sus templos entraban los neófitos que después, como hierofantes, adeptos y maestros, viajaban a los cuatro rincones de la tierra, llevando consigo el precioso conocimiento que estaban dispuestos y ansiosos de transmitir a quienes estuvieran listos para recibirlo. Todos los estudiantes del ocultismo reconocen la deuda que tienen con estos venerables maestros de aquella antigua tierra. Pero entre estos grandes maestros del antiguo Egipto habitó una vez uno a quien los maestros aclamaron como el maestro de maestros. Este hombre, si en verdad fue un hombre, vivió en Egipto en los días más remotos. Se le conoció como Hermes Trismegisto. Fue el padre de la sabiduría oculta, el fundador de la astrología, el descubridor de la alquimia. Los detalles de su vida se han perdido para la historia por el paso de los años, aunque varios países antiguos disputaron entre sí el honor de haber sido su cuna, y esto hace miles de años. La fecha de su estancia en Egipto, en su última encarnación en este planeta, no se conoce hoy, pero se ha situado en los primeros días de las más antiguas dinastías de Egipto, mucho antes de los días de Moisés. Las mejores autoridades lo consideran contemporáneo de Abraham, y algunas tradiciones judías llegan a afirmar que Abraham adquirió parte de su conocimiento místico del propio Hermes. A medida que pasaron los años tras su partida de este plano de vida, la tradición registra que vivió 300 años en la carne. Los egipcios deificaron a Hermes y lo hicieron uno de sus dioses, bajo el nombre de Tot. Años después, el pueblo de la antigua Grecia también lo hizo uno de sus muchos dioses, llamándolo Hermes, el dios de la sabiduría. Los egipcios reverenciaron su memoria durante muchos siglos,
llamándolo el escriba de los dioses y otorgándole su antiguo título, Trismegisto, que significa el 3 veces grande. En todas las tierras antiguas, el nombre de Hermes Trismegisto era reverenciado, sinónimo de la fuente de la sabiduría. Aún hoy usamos el término hermético en el sentido de secreto, sellado de modo que nada pueda escapar, y esto por el hecho de que los seguidores de Hermes siempre observaron el principio del secreto en sus enseñanzas. No creían en arrojar perlas a los puercos, sino que sostenían la enseñanza de leche para los niños y carne para los hombres fuertes, máximas ambas familiares para los lectores de las escrituras cristianas, pero que los egipcios habían usado durante siglos antes de la era cristiana. Y esta política de cuidadosa difusión de la verdad siempre ha caracterizado a los hermetistas, hasta el día de hoy. Las enseñanzas herméticas se encuentran en todas las tierras, entre todas las religiones, pero nunca identificadas con ningún país ni con ninguna secta religiosa en particular. Esto se debe a la advertencia de los antiguos maestros contra dejar que la doctrina secreta se cristalizara en un credo. La sabiduría de esta cautela es evidente para todo estudiante de historia. El antiguo ocultismo de la India y de Persia degeneró y se perdió en gran parte, debido a que los maestros se volvieron sacerdotes y mezclaron la teología con la filosofía, de modo que ese ocultismo se fue perdiendo en medio de la masa de superstición religiosa, cultos, credos y dioses. Así ocurrió con la antigua Grecia y Roma. Así ocurrió con las enseñanzas herméticas de los gnósticos y los primeros cristianos, que se perdieron en tiempos de Constantino, cuya mano de hierro sofocó la filosofía con la manta de la teología. Pero siempre hubo unas pocas almas fieles que mantuvieron viva la llama, cuidándola con esmero y sin permitir que su luz se extinguiera. Y gracias a estos corazones firmes y mentes intrépidas, todavía tenemos la verdad con nosotros. Pero no se encuentra en los libros, en gran medida. Se ha transmitido de maestro a estudiante, de iniciado a hierofante, de labio a oído. Cuando llegó a escribirse, su significado se velaba en términos de alquimia y astrología, de modo que solo quienes poseían la clave podían leerla correctamente. Esto se hizo necesario para evitar las persecuciones de los teólogos de la Edad Media, que combatieron la doctrina secreta con fuego y espada, con la hoguera, la horca y la cruz. Aún hoy se hallarán muy pocos libros confiables sobre la filosofía hermética, aunque hay incontables referencias a ella en muchos libros escritos sobre diversas fases del ocultismo. Y sin embargo, la filosofía hermética es la única llave maestra que abrirá todas las puertas de las enseñanzas ocultas. En los primeros días hubo una compilación de ciertas doctrinas herméticas básicas, transmitidas de maestro a estudiante, que se conoció como el Kybalión, habiéndose perdido el significado exacto del término durante varios siglos. Esta enseñanza, sin embargo, es conocida por muchos a quienes ha descendido, de boca a oído, a lo largo de los siglos. Sus preceptos nunca se han escrito ni impreso, hasta donde sabemos. Era simplemente una colección de máximas, axiomas y preceptos, incomprensibles para los de afuera, pero fácilmente entendidos por los estudiantes después de que los iniciados herméticos los explicaban y ejemplificaban a sus neófitos. Estas enseñanzas constituían en realidad los principios básicos del arte de la alquimia hermética, que, contrario a la creencia general, trataba del dominio de las fuerzas mentales más que de los elementos materiales, la transmutación de una clase de vibraciones mentales en otras, en lugar del cambio de un metal en otro. La leyenda de la piedra filosofal, que convertiría el metal vil en oro, era una alegoría relativa a la filosofía hermética. En este pequeño libro, del cual esta es la primera lección, invitamos a nuestros estudiantes a examinar las enseñanzas herméticas, tal como se exponen en el Kybalión y como las explicamos nosotros, humildes estudiantes que, aun llevando el título de iniciados, seguimos siendo aprendices a los pies de Hermes, el maestro. Aquí te entregamos muchas de las máximas, axiomas y preceptos del Kybalión, acompañados de explicaciones e ilustraciones que creemos harán más fácil de comprender la enseñanza para el estudiante moderno, sobre todo porque el texto original está velado a propósito en términos oscuros. Así, según las enseñanzas, el paso de este libro a quienes están listos para la instrucción atraerá la atención de quienes estén preparados para recibirla. Y de igual modo, cuando el alumno esté listo para recibir la verdad, este pequeño libro llegará a él o a ella. Tal es la ley. El principio hermético de causa y efecto, en su aspecto de la ley de la atracción, reunirá los labios y el oído, al alumno y al libro. Que así sea. Capítulo 2. Los 7 principios herméticos.
Los principios de la verdad son 7, quien los conoce con entendimiento posee la llave mágica ante cuyo toque todas las puertas del templo se abren de par en par. El Kybalión. Los 7 principios herméticos, sobre los cuales se basa toda la filosofía hermética, son los siguientes. Primero, el principio del mentalismo. Segundo, el principio de correspondencia. Tercero, el principio de vibración. Cuarto, el principio de polaridad. Quinto, el principio del ritmo. Sexto, el principio de causa y efecto. Séptimo, el principio de género. Estos 7 principios se explicarán a medida que avancemos, pero conviene dar aquí una breve explicación de cada uno. Primero, el principio del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial subyacente a todas las manifestaciones y apariencias externas que conocemos bajo los términos de universo material, fenómenos de la vida, materia y energía, es espíritu, que en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede concebirse como una mente universal, infinita y viviente. También explica que todo el universo fenoménico es simplemente una creación mental del todo, y que el universo, como un todo y en sus partes, tiene su existencia en la mente del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Uno de los antiguos maestros herméticos escribió, hace muchas edades, quien capta la verdad de la naturaleza mental del universo está muy avanzado en el sendero hacia la maestría. Sin esta llave maestra, la maestría es imposible, y el estudiante llama en vano a las muchas puertas del templo. Segundo, el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que siempre hay una correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los diversos planos del ser y de la vida. Captar este principio da el medio de resolver muchas paradojas oscuras y secretos ocultos de la naturaleza. Hay planos más allá de nuestro conocimiento, pero cuando les aplicamos el principio de correspondencia podemos entender mucho de lo que de otro modo nos sería incognoscible. Así como el conocimiento de la geometría permite al hombre medir soles lejanos desde su observatorio, así el conocimiento del principio de correspondencia le permite razonar inteligentemente de lo conocido a lo desconocido. Estudiando la monada, comprende al arcángel. Tercero, el principio de vibración. Nada está en reposo, todo se mueve, todo vibra. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, todo vibra, nada está en reposo, hechos que la ciencia moderna respalda y que cada nuevo descubrimiento tiende a verificar. Y sin embargo este principio fue enunciado hace miles de años por los maestros del antiguo Egipto. Explica que las diferencias entre las distintas manifestaciones de la materia, la energía, la mente e incluso el espíritu resultan de las diferentes tasas de vibración. Desde el todo, que es espíritu puro, hasta la forma más grosera de materia, todo está en vibración. Cuanto más alta la vibración, más alta la posición en la escala. La vibración del espíritu es tan infinitamente rápida que prácticamente parece en reposo, igual que una rueda que gira muy rápido parece inmóvil. Entre los polos hay millones de grados de vibración. ¿Quién comprende el principio de vibración ha empuñado el cetro del poder?, dice uno de los antiguos escritores. Cuarto, el principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos, lo semejante y lo desemejante son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado, los extremos se tocan, todas las verdades no son sino medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión. Este principio explica que en todo hay dos polos, o aspectos opuestos, y que los opuestos son en realidad solo los dos extremos de la misma cosa, con muchos grados intermedios. Por ejemplo, el calor y el frío, aunque opuestos, son en realidad la misma cosa, diferenciados solo en grado. Mira tu termómetro y ve si puedes descubrir dónde termina el calor y comienza el frío. No existe el calor absoluto ni el frío absoluto. Lo mismo ocurre con la luz y la oscuridad. El mismo principio opera en el plano mental, hay grados de odio y grados de amor, y un punto medio de agrado o desagrado que se funden gradualmente. Y lo que los hermetistas consideran de mayor importancia, es posible cambiar las vibraciones del odio en vibraciones del amor,
en la propia mente y en la de otros. El bien y el mal no son sino los polos de la misma cosa, y el hermetista comprende el arte de transmutar el mal en bien mediante la aplicación del principio de polaridad. Así, el arte de la polarización se vuelve una fase de la alquimia mental. Quinto, el principio del ritmo. Todo fluye, hacia afuera y hacia adentro, todo tiene sus mareas, todo sube y baja, el movimiento pendular se manifiesta en todo, la medida del impulso hacia la derecha es la medida del impulso hacia la izquierda, el ritmo compensa. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que en todo se manifiesta un movimiento medido, de un lado a otro, un flujo y un reflujo, un vaivén como de péndulo, entre los dos polos. Siempre hay acción y reacción, avance y retroceso, ascenso y descenso. Esta ley se manifiesta en la creación y destrucción de mundos, en el auge y la caída de las naciones, y, finalmente, en los estados mentales del hombre, donde los hermetistas hallan más importante su comprensión. Los hermetistas han descubierto medios para superar sus efectos en sí mismos mediante la ley mental de la neutralización. No pueden anular el principio, pero han aprendido a escapar de sus efectos en cierto grado. Han aprendido a usarlo, en lugar de ser usados por él. El maestro se polariza en el punto en que desea reposar, y luego neutraliza el impulso rítmico del péndulo que tendería a llevarlo al otro polo, alcanzando un grado de aplomo y firmeza mental casi increíble para las masas, que son zarandeadas de un lado a otro como un péndulo. Sexto, el principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley, el azar no es sino un nombre para la ley no reconocida, hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. El Kybalión. Este principio explica que todo sucede de acuerdo con la ley, que nada simplemente sucede, que no existe el azar, que, aunque hay diversos planos de causa y efecto, nada escapa por completo a la ley. Los hermetistas comprenden el arte de elevarse por encima del plano ordinario de causa y efecto, y al elevarse mentalmente a un plano superior se convierten en causadores en lugar de efectos. Las masas son arrastradas, obedientes al entorno, a las voluntades de otros más fuertes, a la herencia y la sugestión, que las mueven como peones en el tablero de la vida. Pero los maestros, elevándose al plano superior, dominan sus estados de ánimo, caracteres y poderes, así como el entorno, y se vuelven movedores en lugar de peones. Ayudan a jugar el juego de la vida, en lugar de ser jugados. Usan el principio, en lugar de ser sus herramientas. Séptimo, el principio de género. El género está en todo, todo tiene sus principios masculino y femenino, el género se manifiesta en todos los planos. El Kybalión. Este principio encierra la verdad de que hay género manifestado en todo, los principios masculino y femenino siempre en acción. Esto es cierto no solo en el plano físico, sino también en los planos mental y espiritual. En el plano físico se manifiesta como sexo, en los planos superiores toma formas más elevadas, pero el principio es siempre el mismo. Ninguna creación, física, mental o espiritual, es posible sin este principio, que obra siempre en la dirección de la generación, la regeneración y la creación. Te advertimos que este principio no tiene relación alguna con las teorías y prácticas bajas y degradantes que son una prostitución del gran principio natural del género. La filosofía hermética siempre ha dado la voz de alerta contra esas enseñanzas que tienden a la lujuria y a la perversión de los principios de la naturaleza. Para el puro, todo es puro, para el vil, todo es vil. Capítulo 3. La transmutación mental. La mente, así como los metales y los elementos, puede transmutarse de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo en polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es un arte mental. El Kybalión. Como hemos dicho, los hermetistas fueron los alquimistas, astrólogos y psicólogos originales, habiendo sido Hermes el fundador de estas escuelas de pensamiento. De la astrología ha nacido la astronomía moderna, de la alquimia, la química moderna, de la psicología mística, la psicología moderna de las escuelas. Pero no debe suponerse que los antiguos ignoraban aquello que las escuelas modernas suponen propiedad exclusiva suya. Los registros grabados en las piedras del antiguo Egipto muestran de modo concluyente que los antiguos tenían un conocimiento amplio de la astronomía. La misma construcción de las pirámides muestra la conexión entre su diseño y la ciencia astronómica.
Tampoco ignoraban la química, pues los fragmentos de los antiguos escritos muestran que conocían las propiedades químicas de las cosas. Ni debe suponerse que ignoraban los llamados descubrimientos modernos de la psicología. Al contrario, los egipcios eran especialmente hábiles en la ciencia de la psicología, sobre todo en las ramas que las escuelas modernas ignoran. La verdad es que, por debajo de la química, la astronomía y la psicología materiales, los antiguos poseían un conocimiento de la astronomía trascendental, llamada astrología, de la química trascendental, llamada alquimia, y de la psicología trascendental, llamada psicología mística. Poseían el conocimiento interior tanto como el exterior, siendo este último el único que poseen los científicos modernos. Entre las muchas ramas secretas del conocimiento que poseían los hermetistas estaba la conocida como transmutación mental, que es el tema de esta lección. Transmutación es un término que suele emplearse para designar el antiguo arte de la transmutación de los metales, en particular de los metales viles en oro. La palabra transmutar significa cambiar de una naturaleza, forma o sustancia a otra, transformar. Por consiguiente, transmutación mental significa el arte de cambiar y transformar estados, formas y condiciones mentales en otros. Así, puedes ver que la transmutación mental es el arte de la química mental, una forma de psicología mística práctica. Pero esto significa mucho más de lo que parece en la superficie. El primero de los 7 principios herméticos es el principio del mentalismo, cuyo axioma es, el todo es mente, el universo es mental. Esto significa que la realidad subyacente del universo es mente, y el universo mismo es mental, es decir, existente en la mente del todo. Si el universo es mental en su naturaleza, entonces la transmutación mental debe ser el arte de cambiar las condiciones del universo, en las líneas de la materia, la fuerza y la mente. Así pues, la transmutación mental es en realidad la magia de la que tanto hablaron los antiguos escritores en sus obras místicas. Si todo es mental, entonces el arte que permite a uno transmutar las condiciones mentales debe hacer del maestro el controlador tanto de las condiciones materiales como de las llamadas mentales. De hecho, solo los alquimistas mentales avanzados han podido alcanzar el grado de poder necesario para controlar las condiciones físicas más groseras, como el dominio de los elementos de la naturaleza. Pero que tales hombres han existido, y existen hoy, es objeto de firme creencia para todos los ocultistas avanzados. Estos maestros no hacen exhibiciones públicas de sus poderes, sino que buscan el retiro de las multitudes, para mejor avanzar por el sendero del logro. Mencionamos su existencia solo para llamar tu atención sobre el hecho de que su poder es enteramente mental, y opera según la transmutación mental superior, bajo el principio hermético del mentalismo. Pero los estudiantes y hermetistas de grado menor que los maestros, los iniciados y los instructores, son capaces de trabajar libremente en el plano mental, en la transmutación mental. De hecho, todo lo que llamamos fenómenos psíquicos, influencia mental, ciencia mental o fenómenos del nuevo pensamiento opera a lo largo de las mismas líneas generales, pues no hay sino un solo principio involucrado, no importa con qué nombre se llamen los fenómenos. El practicante de la transmutación mental trabaja en el plano mental, transmutando condiciones y estados mentales en otros, según diversas fórmulas más o menos eficaces. Los diversos tratamientos, afirmaciones y negaciones de las escuelas de ciencia mental no son sino fórmulas, a menudo imperfectas, del arte hermético. No solo pueden transmutarse los propios estados mentales, también los estados de otros pueden serlo, y lo son constantemente, por lo general de modo inconsciente, pero a menudo conscientemente por quien comprende las leyes. Y más que esto, toda condición material que dependa de las mentes de otras personas puede transmutarse de acuerdo con el deseo, la voluntad y los tratamientos sinceros de quien desea condiciones de vida cambiadas. La fuerza puede usarse en direcciones opuestas, según el principio hermético de polaridad. En este pequeño libro expondremos los principios básicos de la transmutación mental, para que todos los que lean puedan captar los principios subyacentes y así poseer la llave maestra. Procederemos ahora a considerar el primero de los 7 principios, el principio del mentalismo, en el que se explica la verdad de que el todo es mente y el universo es mental, pues es en realidad el principio básico de toda la filosofía hermética y del arte de la transmutación mental. Capítulo 4. El todo. Bajo y detrás del universo del tiempo, el espacio y el cambio, siempre se halla la realidad sustancial, la verdad fundamental. El Kybalión. Sustancia significa aquello que subyace a todas las manifestaciones externas,
la esencia, la realidad esencial, la cosa en sí misma. Realidad significa el estado de ser real, verdadero, perdurable, válido, fijo, permanente. Bajo y detrás de todas las apariencias o manifestaciones externas siempre debe haber una realidad sustancial. Esta es la ley. El hombre, al considerar el universo del cual es una unidad, no ve sino cambio en la materia, las fuerzas y los estados mentales. Ve que nada realmente es, sino que todo está deviniendo y cambiando. Nada permanece quieto, todo nace, crece y muere. En el instante mismo en que una cosa alcanza su cima, comienza a declinar, la ley del ritmo opera sin cesar. Ve todas las cosas evolucionando de otras y resolviéndose en otras, acción y reacción constantes, flujo y reflujo, construcción y destrucción, nacimiento, crecimiento y muerte. Nada perdura sino el cambio. Y si es un hombre que piensa, comprende que todas estas cosas cambiantes no son sino apariencias externas de algún poder subyacente, alguna realidad sustancial. Todos los pensadores, en todas las tierras y en todos los tiempos, han asumido la necesidad de postular la existencia de esta realidad sustancial. Toda filosofía digna del nombre se ha basado en este pensamiento. Los hombres le han dado muchos nombres, algunos la han llamado deidad, otros, la energía infinita y eterna, otros han intentado llamarla materia, pero todos han reconocido su existencia. Es evidente por sí misma, no necesita argumento. En estas lecciones hemos seguido el ejemplo de algunos de los más grandes pensadores del mundo, los maestros herméticos, y hemos llamado a este poder subyacente, esta realidad sustancial, con el nombre hermético del todo, término que consideramos el más amplio de los muchos aplicados por el hombre a aquello que trasciende todo nombre. Aceptamos y enseñamos la visión de los grandes pensadores herméticos de todos los tiempos, así como de aquellas almas iluminadas que han alcanzado planos superiores del ser, que la naturaleza íntima del todo es incognoscible. Así debe ser, pues nada salvo el todo mismo puede comprender su propia naturaleza y ser. Consideran las teorías y especulaciones de los teólogos sobre la naturaleza íntima del todo como meros esfuerzos infantiles de mentes mortales por captar el secreto del infinito. Tales esfuerzos siempre han fracasado y siempre fracasarán, por la naturaleza misma de la tarea. Quien persigue tales indagaciones da vueltas y vueltas en el laberinto del pensamiento, hasta perderse para todo razonamiento sano, como la ardilla que corre frenética en la rueda giratoria de su jaula, viajando siempre y sin llegar a ninguna parte. Y aún más presuntuosos son quienes intentan atribuir al todo la personalidad, cualidades y atributos de sí mismos, atribuyéndole las emociones humanas, hasta las cualidades más mezquinas, como los celos, la susceptibilidad a la adulación y el deseo de ofrendas y adoración. Tales ideas no son dignas de hombres y mujeres adultos, y están siendo rápidamente descartadas. Pero aunque la naturaleza esencial del todo es incognoscible, hay ciertas verdades ligadas a su existencia que la mente humana se ve obligada a aceptar, sin intentar levantar el velo de lo incognoscible. Primero, el todo debe ser todo lo que realmente es. No puede existir nada fuera del todo, pues de lo contrario el todo no sería el todo. Segundo, el todo debe ser infinito, pues no hay nada más que lo defina o limite. Debe ser infinito en el tiempo, o eterno, debe haber existido siempre, pues nada lo ha creado, y algo nunca puede surgir de la nada. Debe ser infinito en el espacio, debe estar en todas partes, pues no hay lugar fuera del todo. Y debe ser infinito en poder, o absoluto, pues no hay nada que lo limite ni condicione, no está sujeto a ningún otro poder, pues no hay otro poder. Tercero, el todo debe ser inmutable, no sujeto a cambio en su naturaleza real, pues no hay nada que obre cambios sobre él, ni nada en lo que pudiera cambiar. No se le puede añadir ni quitar, no puede aumentar ni disminuir. Debe haber sido siempre, y debe permanecer siempre, justo lo que es ahora, el todo. Siendo el todo infinito, absoluto, eterno e inmutable, se sigue que cualquier cosa finita, cambiante, fugaz y condicionada no puede ser el todo. Y como no hay nada fuera del todo en realidad, entonces todas esas cosas finitas deben ser como nada en realidad. No te asustes, hay una reconciliación de este estado de cosas en apariencia contradictorio, y la alcanzaremos a su tiempo. Vemos a nuestro alrededor lo que se llama materia. ¿Es el todo mera materia? De ningún modo. La materia no puede manifestar vida ni mente, y como la vida y la mente se manifiestan en el universo, el todo no puede ser materia,
pues nada se eleva más alto que su propia fuente, nada se manifiesta en un efecto que no esté en la causa. Además, la ciencia moderna nos informa que en realidad no existe tal cosa como la materia, que lo que llamamos materia es meramente energía o fuerza interrumpida, es decir, energía a baja tasa de vibración. La materia se ha disuelto en misterio. Entonces, ¿es el todo mera energía o fuerza? No la energía o fuerza tal como la usan los materialistas, pues su energía y fuerza son cosas ciegas y mecánicas, desprovistas de vida o mente. La vida y la mente jamás pueden evolucionar de la energía ciega. Por tanto, el todo no puede ser mera energía, pues, si lo fuera, no existirían la vida y la mente, y sabemos que existen, pues estamos vivos y usando la mente para considerar esta misma cuestión. ¿Qué hay entonces, más alto que la materia o la energía, que sepamos existente en el universo? La vida y la mente. Entonces, preguntas, ¿quieres decir que el todo es vida y mente? Sí y no, es nuestra respuesta. Si te refieres a la vida y la mente tal como nosotros, pobres mortales, las conocemos, decimos que no, el todo no es eso. La respuesta es mente viviente, tan por encima de lo que los mortales conocen por esas palabras como la vida y la mente lo están por encima de las fuerzas mecánicas, mente viviente infinita. Es aquello que las almas iluminadas quieren decir cuando pronuncian con reverencia la palabra espíritu. El todo es mente viviente infinita, los iluminados lo llaman espíritu. Capítulo 5. El universo mental. El universo es mental, sostenido en la mente del todo. El Kybalión. El todo es espíritu. Pero, ¿qué es el espíritu? Esta pregunta no puede responderse, pues su definición es prácticamente la del todo, que no puede explicarse ni definirse. Espíritu es simplemente un nombre que los hombres dan a la más alta concepción de la mente viviente infinita, significa la esencia real. El espíritu trasciende nuestro entendimiento, y usamos el término meramente para poder pensar o hablar del todo. Para fines del pensamiento, estamos justificados en pensar en el espíritu como mente viviente infinita, reconociendo al mismo tiempo que no podemos comprenderlo del todo. Procedamos ahora a considerar la naturaleza del universo, como un todo y en sus partes. ¿Qué es el universo? Hemos visto que no puede haber nada fuera del todo. Entonces, ¿es el universo el todo? No, no puede ser, porque el universo parece estar compuesto de muchos, y cambia constantemente, y de otras maneras no se ajusta a las ideas que nos vemos obligados a aceptar respecto del todo. Entonces, si el universo no es el todo, debe ser nada, tal es la conclusión inevitable de la mente al primer pensamiento. Pero esto no satisface la cuestión, pues percibimos la existencia del universo. Entonces, si el universo no es ni el todo ni nada, ¿qué puede ser? Si el universo existe, debe proceder de algún modo del todo, debe ser una creación del todo. Pero como algo nunca puede venir de la nada, ¿de qué pudo el todo haberlo creado? Algunos filósofos han respondido diciendo que el todo creó el universo de sí mismo, de su propia sustancia. Pero esto no sirve, pues al todo no se le puede restar ni dividir. Aquí acude nuestra ayuda el principio de correspondencia. El viejo axioma hermético, como es arriba, es abajo, puede ponerse al servicio en este punto. Examinemos cómo crea el hombre en su propio plano. En su propio plano del ser, cómo crea el hombre. Primero, puede crear haciendo algo con materiales externos. Pero esto no sirve, pues no hay materiales fuera del todo con los cuales crear. Segundo, el hombre procrea o reproduce su especie por el proceso de engendrar, transfiriendo una porción de su sustancia a su descendencia. Pero esto tampoco sirve, pues el todo no puede transferir ni restar una porción de sí mismo, ni reproducirse. Hay un tercer modo en que el hombre crea. Sí, crea mentalmente. Y al hacerlo no usa materiales externos ni se reproduce, y sin embargo su espíritu impregna la creación mental. Siguiendo el principio de correspondencia, estamos justificados en considerar que el todo crea el universo mentalmente, de un modo afín al proceso por el cual el hombre crea imágenes mentales. Y aquí el informe de la razón concuerda con exactitud con el informe de los iluminados. Así son las enseñanzas de los sabios. Así fue la enseñanza de Hermes. El todo no puede crear de otra manera que mentalmente, sin usar material, y no hay ninguno, ni reproducirse, lo cual es imposible. Así como tú, estudiante,
puedes crear un universo propio en tu mente, así el todo crea universos en su propia mente. Pero tu universo es la creación mental de una mente finita, mientras que el del todo es la creación de una infinita. Fija esto en tu mente, el universo, y todo lo que contiene, es una creación mental del todo. En verdad, todo es mente. El todo crea en su mente infinita incontables universos, que existen por eones de tiempo, y sin embargo, para el todo, la creación, desarrollo, declive y muerte de 1.000.000 de universos es como el tiempo de un parpadeo. La mente infinita del todo es la matriz de los universos. El Kybalión. El principio de género se manifiesta en todos los planos de la vida, material, mental y espiritual. Pero, como hemos dicho, género no significa sexo, el sexo es meramente una manifestación material del género. Género significa relativo a la generación o creación. Y siempre que algo se genera o crea, en cualquier plano, el principio de género debe manifestarse. Esto es cierto incluso en la creación de universos. No saltes a la conclusión de que enseñamos que hay un Dios o creador masculino y femenino. Esa idea es una distorsión de las antiguas enseñanzas. La verdadera enseñanza es que el todo, en sí mismo, está por encima del género, como está por encima de toda otra ley, incluidas las del tiempo y el espacio. Es la ley de la cual proceden las leyes, y no está sujeto a ellas. Pero cuando el todo se manifiesta en el plano de la generación o creación, actúa según la ley y el principio, pues se mueve en un plano inferior del ser. Y por consiguiente manifiesta el principio de género, en sus aspectos masculino y femenino, en el plano mental. Esta idea puede parecer sorprendente a quienes la oyen por primera vez, pero todos la han aceptado pasivamente en sus concepciones cotidianas. Hablamos de la paternidad de Dios y la maternidad de la naturaleza, de Dios el Padre Divino y la naturaleza la Madre Universal, reconociendo así instintivamente el principio de género en el universo. ¿No es así? Pero la enseñanza hermética no implica una dualidad real, el todo es uno, los dos aspectos son meramente aspectos de manifestación. La enseñanza es que el principio masculino manifestado por el todo permanece, en cierto modo, aparte de la creación mental real del universo. Proyecta su voluntad hacia el principio femenino, que puede llamarse naturaleza, y este comienza la obra de la evolución del universo. Si prefieres las viejas figuras, puedes pensar en el principio masculino como Dios, el Padre, y en el principio femenino como la naturaleza, la Madre Universal, de cuya matriz han nacido todas las cosas. Pero recuerda siempre que el todo es uno, y que en su mente infinita el universo es generado, creado y existe. Puede ayudarte a aplicar la ley de correspondencia a ti mismo y a tu propia mente. Sabes que la parte de ti que llamas yo, en cierto sentido, permanece aparte y atestigua la creación de imágenes mentales en tu propia mente. La parte de tu mente en la que se realiza la generación mental puede llamarse el mí, en distinción del yo que permanece aparte y examina los pensamientos del mí. Como es arriba, es abajo, los fenómenos de un plano pueden emplearse para resolver los enigmas de planos superiores o inferiores. No cometas el error de suponer que el pequeño mundo que ves a tu alrededor, la Tierra, que es un mero grano de polvo en el universo, es el universo mismo. Hay millones y millones de mundos como este, y mayores. Y hay millones de universos en existencia dentro de la mente infinita del todo. Y aún en nuestro propio sistema solar hay regiones y planos de vida mucho más altos que el nuestro, y seres comparados con los cuales nosotros, mortales atados a la Tierra, somos como las humildes formas de vida que habitan el fondo del océano comparadas con el hombre. Y sin embargo, esos seres fueron una vez como tú, y aún más bajos, y tú serás como ellos, y aún más alto, con el tiempo, pues tal es el destino del hombre según lo reportan los iluminados. Y la muerte no es real, ni siquiera en el sentido relativo, no es sino el nacimiento a una nueva vida, y tú seguirás adelante, y adelante, hacia planos cada vez más altos, por eones de tiempo. El universo es tu hogar, y explorarás sus rincones más lejanos antes del fin del tiempo. Moras en la mente infinita del todo, y tus posibilidades y oportunidades son infinitas. Y al final del gran ciclo de eones, cuando el todo retire hacia sí todas sus creaciones, irás con gozo, pues podrás conocer la verdad entera de ser uno con el todo. Mientras tanto, descansa en calma y sereno, estás a salvo y protegido por el poder infinito de la mente Padre-Madre. Dentro de la mente Padre-Madre, los hijos mortales están en casa. No hay nadie sin padre ni sin madre en el universo.
El Kybalión. Capítulo 6. La paradoja divina. Los medios sabios, reconociendo la irrealidad relativa del universo, imaginan que pueden desafiar sus leyes, son necios, vanos y presuntuosos, y se estrellan contra las rocas, despedazados por los elementos a causa de su locura. Los verdaderamente sabios, conociendo la naturaleza del universo, usan la ley contra las leyes, lo superior contra lo inferior, y por el arte de la alquimia transmutan lo indeseable en lo digno, y así triunfan. La maestría no consiste en sueños y fantasías anormales, sino en usar las fuerzas superiores contra las inferiores, escapando de los dolores de los planos inferiores al vibrar en los superiores. La transmutación, no la negación presuntuosa, es el arma del maestro. El Kybalión. Esta es la paradoja del universo, resultado del principio de polaridad que se manifiesta cuando el todo comienza a crear. Mientras que para el todo infinito el universo, sus leyes y sus fenómenos son como cosas presenciadas en estado de meditación o sueño, para todo lo que es finito el universo debe tratarse como real, y la vida, la acción y el pensamiento deben basarse en él, aunque con un entendimiento constante de la verdad superior. Si el todo imaginara que el universo es en verdad realidad, entonces hay del universo, pues no habría escape de lo inferior a lo superior, y el progreso sería imposible. Y si el hombre, por media sabiduría, vive y piensa el universo como un mero sueño, entonces, como un sonámbulo, tropieza dando vueltas en círculo, sin avanzar. Mantén siempre tu mente en la estrella, pero deja que tus ojos vigilen tus pasos, no sea que caigas en el lodo por mirar hacia arriba. Recuerda la paradoja divina, que aunque el universo no es, sin embargo es. Recuerda los dos polos de la verdad, el absoluto y el relativo. Cuidado con las medias verdades. Lo que los hermetistas conocen como la ley de la paradoja es un aspecto del principio de polaridad. Los maestros advierten constantemente a sus estudiantes contra el error de omitir el otro lado de cualquier cuestión, sobre todo en los problemas del absoluto y lo relativo. El primer pensamiento que llega al hombre que piensa, al comprender que el universo es una creación mental del todo, es que el universo es una mera ilusión, idea contra la cual se rebelan sus instintos. Pero esto, como toda gran verdad, debe considerarse desde el punto de vista absoluto y el relativo. Desde el punto de vista absoluto, el universo es de la naturaleza de una ilusión, un sueño, comparado con el todo en sí mismo. Cualquier cosa que tiene un comienzo y un fin debe ser, en cierto sentido, irreal. Desde el punto de vista absoluto, no hay nada real salvo el todo. Pero el punto de vista absoluto muestra solo un lado del cuadro, el otro lado es el relativo. La verdad absoluta se ha definido como las cosas tal como las conoce la mente de Dios, mientras que la verdad relativa son las cosas tal como las entiende la razón más alta del hombre. Así, aunque para el todo el universo es irreal e ilusorio, sin embargo, para las mentes finitas que forman parte de ese universo, el universo es muy real, y debe considerarse así. No debemos cometer el error de ignorar o negar los hechos y fenómenos del universo tal como se presentan a nuestras facultades mortales. No somos el todo, recuerda. Por ejemplo, todos reconocemos que la materia existe para nuestros sentidos, nos irá mal si no lo hacemos. Y sin embargo, hasta nuestras mentes finitas entienden que, científicamente, lo que llamamos materia es meramente una agregación de átomos, que a su vez son agrupaciones de unidades de fuerza, llamadas electrones, vibrando en constante movimiento. Pateamos una piedra y sentimos el impacto, parece real, aunque sabemos que es solo eso. Pero recuerda que nuestro pie, que siente el impacto por medio de nuestro cerebro, es igualmente materia, y también nuestro cerebro. Y, en el mejor de los casos, si no fuera por nuestra mente, no conoceríamos ni el pie ni la piedra. Así pues, no nos detengamos en el rasgo de la ilusión. Más bien, reconociendo la naturaleza real del universo, busquemos comprender sus leyes mentales y usarlas para nuestro progreso ascendente en la vida. Las leyes del universo no son menos leyes de hierro por su naturaleza mental. Todos, salvo el todo, están ligados por ellas. No te sientas inseguro ni temeroso, todos estamos sostenidos firmemente en la mente infinita del todo, y no hay nada que pueda dañarnos ni que debamos temer. No hay poder fuera del todo que pueda afectarnos. Así que podemos descansar en calma y seguros. La materia no deja de ser materia para nosotros mientras moramos en su plano, aunque sepamos que es solo una agregación de electrones. Cometemos una locura cuando intentamos negar la existencia de la materia en su aspecto relativo.
Podemos negar su dominio sobre nosotros, y con razón, pero no debemos ignorarla mientras moramos en su plano. Tampoco las leyes de la naturaleza se vuelven menos constantes por saber las creaciones mentales. Superamos las leyes inferiores aplicando otras superiores, y solo así. Pero no podemos escapar de la ley ni elevarnos enteramente sobre ella. Nada salvo el todo puede escapar de la ley, y eso porque el todo es la ley misma, de la cual emergen todas las leyes. El principio hermético del mentalismo, al explicar que todo es mental, no cambia las concepciones científicas del universo, la vida o la evolución. De hecho, la ciencia meramente corrobora las enseñanzas herméticas. El propósito de esta lección es grabar en la mente de nuestros estudiantes que, a todos los efectos, el universo, sus leyes y sus fenómenos son tan reales, en lo que al hombre concierne, como lo serían bajo las hipótesis del materialismo. Bajo cualquier hipótesis, el universo en su aspecto externo es cambiante y transitorio, y por tanto desprovisto de sustancialidad. Pero, y aquí está el otro polo de la verdad, nos vemos obligados a actuar y vivir como si las cosas fugaces fueran reales. Con esta diferencia, que bajo las viejas visiones el poder mental se ignoraba como fuerza natural, mientras que bajo el mentalismo se vuelve la mayor fuerza natural. Así pues, estudiantes, capta la ventaja del mentalismo y aprende a usar sus leyes. Pero no seáis a la tentación que, como dice el Kybalión, vence a los medios sabios y los deja hipnotizados por la aparente irrealidad de las cosas, de modo que vagan como gente de sueño en un mundo de sueños, ignorando el trabajo práctico de la vida, y al final son destrozados contra las rocas a causa de su locura. Más bien seguid el ejemplo de los sabios, que usan la ley contra las leyes, lo superior contra lo inferior, y por el arte de la alquimia transmutan lo indeseable en lo digno, y así triunfan. Recordad siempre, la transmutación, no la negación presuntuosa, es el arma del maestro. No vivimos en un mundo de sueños, sino en un universo que, aunque relativo, es real en lo que concierne a nuestras vidas y acciones. Nuestra tarea no es negar su existencia, sino vivir, usando las leyes para ascender de lo inferior a lo superior, haciendo lo mejor que podamos cada día y viviendo, en la medida de lo posible, a la altura de nuestros más grandes ideales. Todos estamos en el sendero, y el camino lleva siempre hacia arriba. Capítulo 7. El todo en todo. Aunque todo está en el todo, es igualmente cierto que el todo está en todo. A quien comprende verdaderamente esta verdad le ha llegado un gran conocimiento. El Kybalión. ¿Cuántas veces ha oído la mayoría de la gente repetir que su deidad, llamada por muchos nombres, era todo en todo, y cuán poco han sospechado la verdad oculta velada en esas palabras dichas al descuido? La expresión común es una supervivencia de la antigua máxima hermética citada arriba. Busquemos, pues, esta verdad, cuya comprensión significa tanto. En esta máxima se oculta una de las más grandes verdades filosóficas, científicas y religiosas. Ya te hemos dado la enseñanza hermética sobre la naturaleza mental del universo, la verdad de que el universo es mental, sostenido en la mente del todo. Todo está en el todo. Pero nota también la afirmación correlacionada, es igualmente cierto que el todo está en todo. Esta afirmación en apariencia contradictoria se reconcilia bajo la ley de la paradoja. Las enseñanzas herméticas dicen que el todo es inmanente, es decir, permanece dentro, mora dentro de su universo y de cada parte, partícula o unidad dentro del universo. Esto suele ilustrarse con el principio de correspondencia. El maestro instruye al estudiante a formar una imagen mental de algo, una persona, una idea. El ejemplo favorito es el del autor o dramaturgo que forma una idea de sus personajes, o el del pintor o escultor que forma la imagen de un ideal. Tomemos un ejemplo: Otelo, Iago, Hamlet, Lear, existían meramente en la mente de Shakespeare al momento de su creación. Y sin embargo, Shakespeare también existía dentro de cada uno de esos personajes, dándoles su vitalidad, espíritu y acción. La ley de la paradoja explica que ambas proposiciones son verdaderas, vistas desde el punto de vista apropiado. El personaje es a la vez el personaje y, sin embargo, su autor, y aunque pueda decirse que el personaje es Shakespeare, Shakespeare no es idéntico al personaje. El hombre, como el personaje, puede exclamar: el espíritu de mi creador es inherente a mí, y sin embargo yo no soy él. Cuán diferente de la chocante media verdad que anuncian a gritos ciertos medios sabios que llenan el aire con su clamor de «Yo soy Dios». El todo está en la lombriz de tierra, y sin embargo la lombriz está muy lejos de ser el todo.
Puede haber misterio mayor que esté todo en el todo, y el todo en todo. El estudiante comprenderá que las ilustraciones dadas son necesariamente imperfectas, pues representan la creación de imágenes mentales en mentes finitas, mientras que el universo es una creación de la mente infinita, y sin embargo, es solo cuestión de grado. El mismo principio de correspondencia se manifiesta en cada caso. Como es arriba, es abajo. Y en la medida en que el hombre comprende la existencia del espíritu interior inmanente dentro de su ser, así se elevará en la escala espiritual de la vida. Esto es lo que significa el desarrollo espiritual, el reconocimiento, la realización y la manifestación del espíritu dentro de nosotros. Trata de recordar esta definición, pues contiene la verdad de la verdadera religión. Hay muchos planos del ser, muchos grados de existencia en el universo. Y todos dependen del avance de los seres en la escala, cuyo punto más bajo es la materia más grosera, y el más alto está separado solo por la más delgada división del espíritu del todo. Todo se mueve hacia arriba y adelante a lo largo de esta escala de la vida. Todos están en el sendero cuyo fin es el todo. Todo progreso es un retorno al hogar. Todo es hacia arriba y adelante, a pesar de toda apariencia contradictoria. Tal es el mensaje de los iluminados. Las enseñanzas herméticas sobre la creación mental del universo dicen que, al comienzo del ciclo creador, el todo, en su aspecto de ser, proyecta su voluntad hacia su aspecto de devenir, y comienza el proceso de creación. Se enseña que el proceso consiste en el descenso de la vibración hasta alcanzar un grado muy bajo, punto en que se manifiesta la forma más grosera de materia. Este proceso se llama la etapa de involución, en la que el todo se envuelve en su creación, de modo afín al artista que se absorbe tanto en su creación que casi olvida su propia existencia. Esta etapa se llama el derramamiento de la energía divina, mientras que la etapa evolutiva se llama el repliegue. Durante el derramamiento las vibraciones se vuelven cada vez más bajas, hasta que el impulso cesa y comienza el regreso. Desde el comienzo de la etapa evolutiva se manifiesta la ley de la individualización, la tendencia a separarse en unidades de fuerza, de modo que lo que dejó al todo como energía no individualizada regresa a su fuente como incontables unidades de vida altamente desarrolladas, habiéndose elevado cada vez más alto en la escala mediante la evolución física, mental y espiritual. Los antiguos hermetistas usan la palabra meditación para describir el proceso de la creación mental del universo en la mente del todo, y también contemplación. Pero la idea parece ser la del empleo de la atención divina. La enseñanza es que el todo, habiendo meditado sobre el comienzo de la creación, habiéndolo pensado a la existencia, gradualmente despierta de su meditación y al hacerlo pone en marcha el proceso de evolución en los planos material, mental y espiritual, sucesivamente. Así comienza el movimiento ascendente, y todo empieza a moverse hacia el espíritu. La materia se vuelve menos grosera, las unidades surgen, las combinaciones se forman, la vida aparece en formas cada vez más altas, y la mente se hace cada vez más evidente. Al final de incontables ciclos de eones, el todo retira su atención del universo, pues la gran obra ha concluido, y todo es retirado hacia el todo del cual emergió. Pero, misterio de misterios, el espíritu de cada alma no es aniquilado, sino infinitamente expandido, lo creado y el creador se funden. Tal es el informe de los iluminados. Hay un asunto más que roza el campo de la especulación metafísica, aunque nuestro propósito es mostrar la futilidad de tal especulación. Aludimos a la pregunta que inevitablemente llega a todo pensador que ha buscado la verdad, ¿por qué crea el todo universos? Los hombres se han esforzado por responderla, pero no hay respuesta digna del nombre. Algunos han imaginado que el todo tenía algo que ganar, pero esto es absurdo, pues que podría ganar el todo que no poseyera ya. Otros han dicho que el todo deseaba algo que amar, o que creó por placer, o porque estaba solo, o para manifestar su poder, explicaciones pueriles del periodo infantil del pensamiento. Otros han supuesto que el todo se halló obligado a crear por su propia naturaleza interna, su instinto creador, pero su punto débil está en la idea de que el todo sea obligado por algo. Y sin embargo, el todo crea y se manifiesta, y parece hallar cierta satisfacción en hacerlo. Preferimos pensar en el todo como actuando enteramente libre de toda influencia, interna o externa. Estrictamente hablando, no puede decirse que haya razón alguna para que el todo actúe, pues una razón implica una causa, y el todo está por encima de la causa y el efecto, salvo cuando quiere convertirse en causa. Así que el asunto es impensable, así como el todo es incognoscible. Igual que decimos que el todo simplemente es, nos vemos obligados a decir que el todo actúa porque actúa.
En el fondo, el todo es toda razón en sí mismo, toda ley en sí mismo, toda acción en sí mismo. La respuesta está encerrada en el yo interior del todo, junto con su secreto del ser. Por tanto, la especulación metafísica sobre este punto es fútil. Para concluir, las leyendas cuentan que Hermes el Grande, cuando sus estudiantes avanzados le hicieron esta pregunta, les respondió apretando firmemente los labios y sin decir palabra, indicando que no había respuesta, o quizás quiso aplicar el axioma de su filosofía: los labios de la sabiduría permanecen cerrados, salvo para los oídos del entendimiento. En todo caso, si Hermes poseía el secreto, no lo impartió, y donde el gran Hermes vaciló en hablar, ¿qué mortal se atreverá a enseñar? Pero recuerda que, cualquiera que sea la respuesta, la verdad permanece, aunque todo está en el todo, es igualmente cierto que el todo está en todo. A quien comprende verdaderamente esta verdad, le ha llegado un gran conocimiento. Capítulo 8. Los planos de correspondencia. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. El Kybalión. El gran segundo principio hermético encierra la verdad de que hay armonía, concordancia y correspondencia entre los diversos planos de la manifestación, la vida y el ser. Esto es así porque todo lo incluido en el universo emana de la misma fuente, y las mismas leyes, principios y características se aplican a cada unidad o combinación de unidades, según cada una manifiesta sus propios fenómenos en su propio plano. Para comodidad del pensamiento y el estudio, la filosofía hermética considera que el universo puede dividirse en tres grandes clases de fenómenos, conocidas como los tres grandes planos. Primero, el gran plano físico; segundo, el gran plano mental; tercero, el gran plano espiritual. Estas divisiones son más o menos artificiales, pues las tres no son sino grados ascendentes de la gran escala de la vida, cuyo punto más bajo es la materia indiferenciada y el más alto es el espíritu. Además, los distintos planos se funden unos en otros, de modo que no puede trazarse una división tajante entre ellos. Al principio conviene considerar la pregunta que tantas veces hace el neófito: ¿es un plano un lugar con dimensiones, o es meramente una condición o estado? Respondemos: no es un lugar, ni una dimensión ordinaria del espacio, y sin embargo, es más que un estado. Puede considerarse como un estado, y sin embargo ese estado es un grado de dimensión, en una escala sujeta a medida. Las dimensiones ordinarias del espacio son largo, ancho y alto. Pero hay otra dimensión de las cosas creadas, conocida por los ocultistas y también por los científicos, la muy especulada cuarta dimensión, que es el patrón usado para determinar los grados o planos. Esta cuarta dimensión puede llamarse la dimensión de la vibración. Desde la manifestación más alta hasta la más baja, todas las cosas vibran. Los grados de la tasa de vibración constituyen los grados de medida en la escala de las vibraciones, y estos grados forman lo que los ocultistas llaman planos. Cuanto más alto el grado de vibración, más alto el plano. Recuerda, sin embargo, que los tres grandes planos no son divisiones reales de los fenómenos del universo, sino meros términos arbitrarios usados por los hermetistas para ayudar al estudio. El átomo de materia, la unidad de fuerza, la mente del hombre y el ser del arcángel no son sino grados en una escala, todos fundamentalmente lo mismo, siendo la diferencia solo cuestión de grado y de tasa de vibración. Todos son creaciones del todo y tienen su existencia únicamente dentro de la mente infinita del todo. Los hermetistas subdividen cada uno de los tres grandes planos en 7 planos menores, y cada uno de estos en 7 subplanos. El gran plano físico, con sus 7 planos menores, incluye todo lo relativo a las cosas materiales, fuerzas y manifestaciones. Pero la filosofía hermética no reconoce la materia como cosa en sí, sino como una forma de energía a baja tasa de vibración. Sus 7 planos menores físicos son: el plano de la materia A, sólidos, líquidos y gases; el plano de la materia B, formas más sutiles, como la materia radiante del radio; el plano de la materia C, formas aún más tenues, no sospechadas por la ciencia ordinaria; el plano de la sustancia etérea, lo que la ciencia llama el éter; y los planos de la energía A, B y C, que comprenden las formas de energía conocidas: calor, luz, magnetismo, electricidad, atracción, otras más finas aún no descubiertas, y una energía tan organizada que casi parece vida y solo es accesible a los seres del plano espiritual. El gran plano mental comprende las formas de seres vivos conocidas en la vida ordinaria y otras conocidas solo por el ocultista. Sus 7 planos menores mentales son: el plano de la mente mineral, el plano de la mente elemental A,
el plano de la mente vegetal, el plano de la mente elemental B, el plano de la mente animal, el plano de la mente elemental C y el plano de la mente humana. El plano de la mente mineral comprende las entidades que animan los minerales y químicos, seres vivos de bajo grado de desarrollo. Las moléculas y átomos tienen sus atracciones y repulsiones, y algunos científicos audaces opinan que el deseo y la voluntad de los átomos difieren solo en grado de los del hombre. Los planos de la mente elemental A, B y C comprenden clases de entidades invisibles a los sentidos ordinarios, que ocupan grados intermedios entre los reinos mineral, vegetal, animal y humano, como las teclas negras del piano entre las blancas. El plano de la mente vegetal comprende las entidades del mundo vegetal, que tienen vida, mente y alma. El plano de la mente animal comprende las almas que animan las formas animales. El plano de la mente humana comprende las manifestaciones comunes al hombre en sus diversos grados. El hombre promedio de hoy ocupa apenas la cuarta subdivisión de este plano, y solo los más inteligentes han cruzado a la quinta. El hombre de la sexta subdivisión será el superhombre, y el de la séptima, el hombre superior. Pasando al gran plano espiritual, ¿cómo explicar estos estados superiores del ser a mentes que aún no comprenden las subdivisiones más altas del plano de la mente humana? La tarea es imposible. ¿Cómo describir la luz a un ciego de nacimiento, o el azúcar a quien nunca probó lo dulce? Solo podemos decir que los 7 planos menores del gran plano espiritual comprenden seres que poseen vida, mente y forma tan por encima del hombre actual como éste lo está de la lombriz. En estos planos existen seres a quienes podemos llamar ángeles, arcángeles, semidioses. En los planos menores moran las grandes almas que llamamos maestros y adeptos, y por encima vienen las grandes jerarquías de las huestes angélicas, y aun aquellos a quienes, sin irreverencia, puede llamarse los dioses. Muchos de estos seres se interesan en los asuntos del universo y su intervención ocasional en los asuntos humanos ha dado lugar a muchas leyendas y religiones. Pero aun el más alto de estos seres existe meramente como creación de la mente del todo, y está sujeto a las leyes universales. Siguen siendo mortales. Podemos llamarlos dioses si queremos, pero no son sino los hermanos mayores de la raza, las almas avanzadas que han renunciado al éxtasis de la absorción por el todo para ayudar a la raza en su viaje ascendente por el sendero. Pertenecen al universo y están sujetos a sus condiciones, su plano está por debajo del espíritu absoluto. Para los hermetistas, la palabra espíritu significa algo afín a poder viviente, fuerza animada, esencia interior, y no debe confundirse con el sentido religioso común. Y el poder espiritual puede emplearse para fines buenos o malos, según el principio de polaridad, hecho reconocido por la mayoría de las religiones en sus concepciones de Satanás y los ángeles caídos. Quienes alcanzan altos poderes espirituales y los usan mal tienen un destino terrible. El impulso del péndulo del ritmo los hará retroceder al extremo de la existencia material, desde donde deberán rehacer su camino hacia el espíritu, con el tormento añadido de recordar las alturas de las que cayeron. En conclusión, según el principio de correspondencia, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, los 7 principios herméticos operan plenamente en todos los planos, físico, mental y espiritual. El mentalismo se aplica a todos, pues todos están sostenidos en la mente del todo. La correspondencia se manifiesta en todos, la vibración, en todos. De hecho, las diferencias que hacen los planos surgen de la vibración y la polaridad, el ritmo, la causa y efecto y el género, en cada plano. Este axioma hermético de siglos encierra uno de los grandes principios de los fenómenos universales. Capítulo 9. La vibración. Nada está en reposo, todo se mueve, todo vibra. El Kybalión. El gran tercer principio hermético, el principio de vibración, encierra la verdad de que el movimiento se manifiesta en todo en el universo, que nada está en reposo, que todo se mueve, vibra y gira. Este principio fue reconocido por algunos de los primeros filósofos griegos, pero luego se perdió de vista durante siglos fuera de las filas herméticas. En el siglo XIX la ciencia física lo redescubrió, y los descubrimientos del siglo XX han añadido pruebas de la verdad de esta doctrina hermética de siglos. Las enseñanzas herméticas dicen que no solo todo está en constante movimiento y vibración, sino que las diferencias entre las diversas manifestaciones del poder universal se deben enteramente a la tasa y al modo de las vibraciones. Más aún, que incluso el todo, en sí mismo, manifiesta una vibración constante de tan infinita intensidad y rapidez que prácticamente puede considerarse en reposo, igual que una rueda que gira muy rápido parece inmóvil.
El espíritu está en un extremo del polo de la vibración, el otro polo son ciertas formas extremadamente groseras de materia. Entre ambos hay millones y millones de tasas y modos de vibración. La ciencia moderna ha probado que todo lo que llamamos materia y energía no son sino modos de movimiento vibratorio, y algunos científicos avanzados se mueven hacia la posición de los ocultistas, que sostienen que los fenómenos de la mente son igualmente modos de vibración. La ciencia enseña que toda materia manifiesta, en algún grado, las vibraciones del calor. Todas las partículas de materia están en movimiento circular, desde el corpúsculo hasta los soles. Los planetas giran alrededor de los soles, las moléculas vibran y se mueven unas alrededor de otras, las moléculas se componen de átomos, igualmente en constante movimiento, los átomos se componen de corpúsculos o electrones, en rapidísimo movimiento. Así, todas las formas de materia manifiestan vibración, conforme al principio hermético de vibración. Y lo mismo ocurre con las formas de energía, la luz, el calor, el magnetismo y la electricidad son formas de movimiento vibratorio. Los científicos han ofrecido la ilustración de una rueda que gira cada vez más rápido para mostrar los efectos de las tasas crecientes de vibración. Supongamos un objeto que se mueve despacio, puede verse, pero ningún sonido llega al oído. Al aumentar la velocidad, se oye un gruñido grave, luego una nota que sube en la escala musical, después, una tras otra, todas las notas, cada vez más agudas, hasta que la nota final perceptible al oído humano se desvanece y sigue el silencio. Luego viene la percepción de grados crecientes de calor. Después el ojo capta el objeto volviéndose de un rojo oscuro, que se vuelve más brillante, luego el rojo se funde en naranja, el naranja en amarillo, y sigue en el verde, el azul, el índigo y, finalmente, el violeta. Luego el violeta se desvanece y todo color desaparece, pues el ojo humano ya no puede registrar. Pero hay rayos invisibles que emanan del objeto, como los usados en la fotografía, y luego los rayos X, y la electricidad y el magnetismo, a medida que se alcanza la tasa apropiada de vibración. Cuando el objeto alcanza cierta tasa de vibración, sus moléculas se desintegran en sus átomos originales. Luego los átomos se separan en los corpúsculos que los componen, y finalmente, hasta los corpúsculos desaparecen, y el objeto puede decirse compuesto de la sustancia etérea. La ciencia no se atreve a seguir la ilustración más allá, pero los hermetistas enseñan que si las vibraciones siguieran aumentando, el objeto ascendería por los sucesivos estados de manifestación, pasando por los estados mentales y luego hacia el espíritu, hasta reentrar finalmente en el todo, que es espíritu absoluto. Pero las enseñanzas herméticas van mucho más allá que la ciencia. Enseñan que toda manifestación de pensamiento, emoción, razón, voluntad o deseo, o cualquier estado mental, va acompañada de vibraciones, parte de las cuales se irradian y tienden a afectar las mentes de otras personas por inducción. Este es el principio que produce el fenómeno de la telepatía y la influencia mental. Todo pensamiento, emoción o estado mental tiene su correspondiente tasa y modo de vibración. Y por un esfuerzo de la voluntad, estos estados mentales pueden reproducirse, igual que un tono musical se reproduce haciendo vibrar un instrumento a cierta tasa. Por el conocimiento del principio de vibración aplicado a los fenómenos mentales, uno puede polarizar su mente en el grado que desee, ganando un perfecto control sobre sus estados de ánimo, y también afectar las mentes de otros. En suma, puede producir en el plano mental lo que la ciencia produce en el físico, vibraciones a voluntad. Este poder solo se adquiere mediante la instrucción y la práctica apropiadas, siendo la ciencia de la transmutación mental una de las ramas del arte hermético. Una breve reflexión mostrará al estudiante que el principio de vibración subyace a los maravillosos fenómenos del poder manifestado por los maestros y adeptos, quienes, en apariencia, dejan de lado las leyes de la naturaleza, pero que en realidad simplemente usan una ley contra otra, y logran sus resultados cambiando las vibraciones de los objetos materiales o las formas de energía, realizando así lo que comúnmente se llama milagro. Como dijo con verdad uno de los antiguos escritores herméticos, quien comprende el principio de vibración ha empuñado el cetro del poder. Capítulo 10. La polaridad. Todo es doble, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos, lo semejante y lo desemejante son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado, los extremos se tocan, todas las verdades no son sino medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. El Kybalión. El gran cuarto principio hermético, el principio de polaridad,
encierra la verdad de que todas las cosas manifestadas tienen dos lados, dos aspectos, dos polos, un par de opuestos, con múltiples grados entre los dos extremos. Las viejas paradojas que siempre han desconcertado la mente humana se explican al comprender este principio. El hombre siempre ha reconocido algo afín, expresándolo en dichos como, todo es y no es al mismo tiempo, todas las verdades son medias verdades, hay dos lados en todo. Las enseñanzas herméticas dicen que la diferencia entre cosas aparentemente opuestas es meramente cuestión de grado. Enseñan que los pares de opuestos pueden reconciliarse, y que la tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza pero diferentes en grado, y que la reconciliación universal de los opuestos se logra reconociendo este principio. Comienzan mostrando que el espíritu y la materia no son sino los dos polos de la misma cosa, siendo los planos intermedios meros grados de vibración. Muestran que el todo y los muchos son lo mismo, siendo la diferencia solo cuestión de grado de manifestación mental. Así, la ley y las leyes son los dos polos opuestos de una sola cosa. Igualmente, el principio y los principios, la mente infinita y las mentes finitas. Pasando al plano físico, ilustran el principio mostrando que el calor y el frío son idénticos en naturaleza, siendo las diferencias meras cuestiones de grado. El termómetro muestra muchos grados de temperatura, el polo más bajo se llama frío y el más alto calor. No hay un patrón absoluto, todo es cuestión de grado. No hay un punto en el termómetro donde el calor cese y el frío comience. Así también con el este y el oeste, viaja alrededor del mundo hacia el este y llegarás a un punto que en tu partida se llama oeste. La luz y la oscuridad son polos de la misma cosa, con muchos grados entre ellos. Lo mismo la escala musical, la escala de colores, lo grande y lo pequeño, el ruido y el silencio, lo duro y lo blando, lo positivo y lo negativo, dos polos de la misma cosa, con incontables grados entre ellos. El bien y el mal no son absolutos, llamamos a un extremo de la escala bien y al otro mal, según el uso de los términos. Una cosa es menos buena que la que está más arriba en la escala, pero esa cosa, a su vez, es más buena que la que está justo debajo. Y así es en el plano mental. El amor y el odio se consideran generalmente diametralmente opuestos e irreconciliables. Pero al aplicar el principio de polaridad, hallamos que no existe el amor absoluto ni el odio absoluto como cosas distintas, ambos son términos aplicados a los dos polos de la misma cosa. Hay grados de amor y de odio, y un punto medio donde el agrado y el desagrado se vuelven tan tenues que es difícil distinguirlos. El valor y el miedo siguen la misma regla. Los pares de opuestos existen en todas partes, donde hayas una cosa, hayas su opuesto, los dos polos. Y es este hecho lo que permite al hermetista transmutar un estado mental en otro, según las líneas de la polarización. Las cosas de clases diferentes no pueden transmutarse entre sí, pero las cosas de la misma clase pueden cambiar su polaridad. Así, el amor nunca se vuelve este o este, ni rojo o violeta, pero puede convertirse en odio, y el odio puede transformarse en amor, cambiando su polaridad. El valor puede transmutarse en miedo, y a la inversa. Toma el caso de un hombre temeroso, elevando sus vibraciones mentales por la línea del miedo al valor, puede llenarse del más alto grado de valor. E igualmente, el hombre perezoso puede volverse activo y enérgico polarizándose hacia la cualidad deseada. Cuando se comprende el principio de polaridad, se ve que los cambios mentales no son una transmutación de una cosa en otra enteramente diferente, sino meramente un cambio de grado en la misma cosa, deslizándose por la misma escala. Es imposible cambiar el calor en agudeza o en sonoridad, pero el calor puede transmutarse fácilmente en frío, simplemente bajando las vibraciones. Del mismo modo, el odio y el amor son mutuamente transmutables, así como el miedo y el valor. Pero el miedo no puede transformarse en amor, ni el valor en odio. Los estados mentales pertenecen a innumerables clases, cada una con sus polos opuestos a lo largo de los cuales es posible la transmutación. Los dos polos pueden clasificarse como positivo y negativo. Así, el amor es positivo respecto al odio, el valor, respecto al miedo, la actividad, respecto a la inactividad. El polo positivo parece ser de grado más alto que el negativo, y lo domina fácilmente. La tendencia de la naturaleza va en la dirección de la actividad dominante del polo positivo. Además de cambiar los polos de los propios estados mentales, el principio puede extenderse a la influencia de una mente sobre otra. La inducción mental es posible, los estados mentales pueden producirse por inducción desde otros.
Por ejemplo, una persona está melancólica y llena de miedo. Un científico mental, elevando su propia mente a la vibración deseada por su voluntad entrenada, produce un estado similar en la otra por inducción, de modo que las vibraciones de ésta se elevan y se polariza hacia el extremo positivo, transmutando su miedo en valor. Casi todos estos cambios mentales van por la línea de la polarización, siendo un cambio de grado más que de clase. El conocimiento de este gran principio hermético permitirá al estudiante comprender mejor sus propios estados mentales y los de otros. Verá que todos son cuestiones de grado, y así podrá elevar o bajar la vibración a voluntad, cambiar sus polos mentales, y ser maestro de sus estados mentales en lugar de su esclavo. Aconsejamos a todos los estudiantes familiarizarse con este principio de polaridad, pues su correcta comprensión arroja luz sobre muchos temas difíciles. Capítulo 11. El ritmo. Todo fluye, hacia afuera y hacia adentro. Todo tiene sus mareas, todo sube y baja. El movimiento pendular se manifiesta en todo. La medida del impulso hacia la derecha es la medida del impulso hacia la izquierda. El ritmo compensa. El Kybalión. El gran quinto principio hermético, el principio del ritmo, encierra la verdad de que en todo se manifiesta un movimiento medido, un vaivén, un flujo y reflujo, un movimiento de péndulo, una marea que sube y baja, entre los dos polos que se manifiestan en los planos físico, mental o espiritual. El principio del ritmo está estrechamente conectado con el principio de polaridad. El ritmo se manifiesta entre los dos polos establecidos por la polaridad. Esto no significa que el péndulo del ritmo oscile hasta los polos extremos, pues eso rara vez ocurre, pero el impulso va siempre hacia un polo y luego hacia el otro. Siempre hay acción y reacción, avance y retroceso, ascenso y descenso, en todos los fenómenos del universo. Soles, mundos, hombres, animales, plantas, minerales, fuerzas, energía, mente y materia, sí, hasta el espíritu, manifiestan este principio. Se manifiesta en la creación y destrucción de mundos, en el auge y la caída de las naciones, en la historia de todas las cosas, y finalmente en los estados mentales del hombre. Comenzando con las manifestaciones del espíritu, del todo, se notará que siempre hay un derramamiento y un repliegue, la exhalación e inhalación de Brahma, como dicen los brahmanes. Los universos se crean, alcanzan su punto más bajo de materialidad, y luego comienzan su ascenso. Los soles surgen, alcanzan su cima de poder, y luego comienza la retrogresión, hasta que tras eones se vuelven masas muertas de materia, a la espera de otro impulso que inicie un nuevo ciclo de vida solar. Así con todos los mundos, nacen, crecen y mueren, solo para renacer. Así con todos los grandes movimientos, filosofías, credos, modas, gobiernos y naciones, nacimiento, crecimiento, madurez, decadencia, muerte y luego nuevo nacimiento. El impulso del péndulo está siempre presente. La noche sigue al día, y el día a la noche. El péndulo oscila del verano al invierno, y de regreso. No existe el reposo absoluto, todo movimiento participa del ritmo. Las mareas de la vida fluyen hacia adentro y hacia afuera, según la ley. El principio del ritmo es bien comprendido por la ciencia moderna como ley universal aplicada a las cosas materiales. Pero los hermetistas lo llevan mucho más allá, y saben que sus manifestaciones se extienden a las actividades mentales del hombre, y que explica la desconcertante sucesión de estados de ánimo, sentimientos y cambios que notamos en nosotros mismos. Pero los hermetistas, estudiando este principio, han aprendido a escapar de algunos de sus efectos por la transmutación. Los maestros herméticos descubrieron hace mucho que, aunque el principio del ritmo es invariable, hay dos planos de su manifestación en cuanto a los fenómenos mentales, dos planos generales de conciencia, el inferior y el superior. Comprender esto les permitió elevarse al plano superior y escapar así del impulso del péndulo rítmico que se manifestaba en el plano inferior. En otras palabras, el impulso del péndulo ocurría en el plano inconsciente, y la conciencia no se veía afectada. A esto llaman la ley de la neutralización. Consiste en elevar el ego por encima de las vibraciones del plano inconsciente, de modo que el impulso negativo del péndulo no se manifieste en la conciencia. Es como elevarse por encima de algo y dejarlo pasar por debajo. El maestro hermético se polariza en el polo deseado, y por un proceso afín a negarse a participar en el impulso de regreso, se mantiene firme en su posición polarizada y deja que el péndulo mental oscile de vuelta por el plano inconsciente. Todos los que han alcanzado algún grado de dominio de sí mismos hacen esto,
más o menos sin saberlo, al negarse a permitir que sus estados de ánimo negativo los afecten. El maestro, sin embargo, lo lleva a un grado mucho más alto, y por el uso de su voluntad alcanza un aplomo y una firmeza mental casi increíbles para quienes se dejan zarandear por el péndulo mental de los ánimos y los sentimientos. La importancia de esto la apreciará cualquier persona que reflexione sobre cuán criaturas de ánimos y emociones son la mayoría de las personas, y cuán poco dominio de sí mismas manifiestan. Si te detienes a considerarlo, verás cuánto te han afectado estos impulsos del ritmo en tu vida, como un periodo de entusiasmo ha sido invariablemente seguido por un ánimo opuesto de depresión, como tus periodos de valor han sido sucedidos por ánimos de miedo. La comprensión de este principio da la llave para dominar estos impulsos rítmicos del sentimiento, y evitar ser arrastrado por ellos. La voluntad es superior a la manifestación consciente de este principio, aunque el principio mismo nunca puede destruirse. Podemos escapar de sus efectos, pero el péndulo sigue oscilando. Hay otra faceta de este principio, lo que se conoce como la ley de la compensación. Compensar significa contrabalancear, sentido en que los hermetistas usan el término. Es esta ley a la que se refiere el Kybalión cuando dice: la medida del impulso hacia la derecha es la medida del impulso hacia la izquierda, el ritmo compensa. La ley de la compensación es que el impulso en una dirección determina el impulso en la dirección opuesta, uno contrabalancea al otro. En el plano físico vemos muchos ejemplos: el péndulo del reloj oscila a cierta distancia a la derecha y luego una distancia igual a la izquierda. Las estaciones se equilibran así, las mareas siguen la misma ley. Un objeto lanzado hacia arriba a cierta altura tiene una distancia igual que recorrer al regresar. Pero los hermetistas lo llevan más allá, enseñan que los estados mentales del hombre están sujetos a la misma ley. Quien disfruta intensamente está sujeto a sufrir intensamente, mientras que quien siente poco dolor es capaz de sentir poca alegría. Hay temperamentos que permiten solo grados bajos de disfrute, e igualmente bajos de sufrimiento, mientras otros permiten el disfrute más intenso, pero también el sufrimiento más intenso. La regla es que la capacidad para el dolor y el placer, en cada individuo, están equilibradas. Más aún, enseñan que el negativo precede al positivo. Experimentar cierto grado de placer no significa que se deba pagar con un grado correspondiente de dolor, al contrario, el placer es el impulso rítmico, según la ley de la compensación, por un grado de dolor experimentado antes, ya sea en la presente vida o en una encarnación anterior. Esto arroja nueva luz sobre el problema del dolor. Los hermetistas consideran la cadena de vidas como continua, formando parte de una sola vida del individuo, de modo que el impulso rítmico se entiende así, y carecería de sentido si no se admite la verdad de la reencarnación. Pero el maestro o estudiante avanzado puede, en gran medida, escapar del impulso hacia el dolor por el proceso de neutralización, elevándose al plano superior del ego. La ley de la compensación juega un papel importante en la vida. Se notará que uno generalmente paga el precio de lo que posee o le falta. Si tiene una cosa, le falta otra, el equilibrio se establece. Nadie puede guardar su moneda y comerse el pastel a la vez. Todo tiene su lado agradable y su lado desagradable. El rico posee mucho que al pobre le falta, mientras el pobre a menudo posee cosas fuera del alcance del rico. El millonario puede tener la inclinación al banquete y la riqueza para asegurar todos los manjares, pero le falta el apetito para disfrutarlos. Envidia el apetito y la digestión del obrero, que obtiene más placer de su comida sencilla. Así es a lo largo de la vida, la ley de la compensación está siempre en operación, esforzándose por equilibrar y contrabalancear, y siempre lo logra con el tiempo, aunque a veces se requieran varias vidas para el impulso de regreso del péndulo del ritmo. Capítulo 12. La causalidad. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. El azar no es sino un nombre para la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. El Kybalión. El gran sexto principio hermético, el principio de causa y efecto, encierra la verdad de que la ley impregna el universo, que nada sucede por azar, que el azar es meramente un término que indica una causa existente pero no reconocida, que los fenómenos son continuos, sin ruptura ni excepción. El principio de causa y efecto subyace a todo pensamiento científico, antiguo y moderno, y fue enunciado por los maestros herméticos en los días más remotos. Ha sido aceptado como correcto por prácticamente todos los pensadores dignos del nombre.
Pensar de otro modo sería sacar los fenómenos del universo del dominio de la ley y el orden, y relegarlos al control de ese algo imaginario que los hombres han llamado azar. Una breve reflexión mostrará a cualquiera que en realidad no existe el azar puro. No puede haber un agente como el azar en el sentido de algo fuera de la ley, algo fuera de la causa y el efecto. Como podría haber algo actuando en el universo fenoménico, independiente de sus leyes, orden y continuidad. Tal algo sería superior al universo. No podemos imaginar nada fuera del todo que esté fuera de la ley, y eso solo porque el todo es la ley en sí mismo. La existencia de tal algo volvería ineficaces todas las leyes naturales y sumiría al universo en un caos sin ley. Un examen cuidadoso mostrará que lo que llamamos azar es meramente una expresión relativa a causas oscuras, causas que no podemos percibir ni comprender. La palabra azar viene de una raíz que significa caer, como la caída de los dados, con la idea de que la caída de los dados es un mero suceso sin relación con causa alguna. Pero al examinarlo de cerca, se ve que no hay azar alguno en ello. Cada vez que un dado cae y muestra cierto número, obedece una ley tan infalible como la que gobierna la revolución de los planetas alrededor del Sol. Detrás de la caída del dado hay causas, o cadenas de causas, que se remontan más allá de lo que la mente puede seguir. La posición del dado en el cubilete, la energía muscular del lanzamiento, la condición de la mesa, todas son causas. Dadas las mismas causas, seguirán los mismos resultados. Siempre hay una causa y un porqué para cada evento. Nada sucede jamás sin una cadena de causas. Ha surgido cierta confusión porque algunos no podían explicar cómo una cosa podía causar otra, es decir, ser la creadora de la segunda. En realidad, ninguna cosa causa ni crea otra cosa. La causa y el efecto tratan meramente de eventos. Un evento es lo que viene o sucede como resultado de algún evento precedente. Ningún evento crea otro, sino que es meramente un eslabón precedente en la gran cadena ordenada de eventos que fluyen de la energía creadora del todo. Hay una continuidad entre todos los eventos, una relación entre todo lo que ha ocurrido antes y todo lo que sigue. Una piedra se desprende de la ladera de una montaña y atraviesa el techo de una casa en el valle. A primera vista lo vemos como un efecto del azar, pero al examinarlo hallamos una gran cadena de causas detrás: la lluvia que ablandó la tierra, el sol y otras lluvias que desintegraron la roca, las causas que formaron la montaña, y así hasta el infinito. Así como un hombre tiene 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, y así sucesivamente, de modo que en 40 generaciones los antepasados llegan a millones, así también es con el número de causas detrás del evento más insignificante, como el paso de una mota de hollín ante tu ojo. Una poderosa cadena de eventos, causas y efectos la trajo a su condición presente, y esta es solo un eslabón en la cadena que producirá otros eventos siglos después. Cada pensamiento que pensamos, cada acto que realizamos, tiene sus resultados directos e indirectos que encajan en la gran cadena de causa y efecto. No deseamos entrar en la consideración del libre albedrío o el determinismo, pues, según las enseñanzas herméticas, ninguno de los dos lados de la controversia tiene enteramente razón, ambos son parcialmente ciertos. El principio de polaridad muestra que son medias verdades, los polos opuestos de la verdad. Las enseñanzas dicen que un hombre puede ser a la vez libre, sin embargo, estar atado por la necesidad, según el significado de los términos y la altura de verdad desde la cual se examina. Los antiguos escritores lo expresan así: cuanto más lejos está la creación del centro, más atada está; cuanto más se acerca al centro, más libre es. La mayoría de las personas son más o menos esclavas de la herencia y el entorno, y manifiestan muy poca libertad. Son zarandeadas por las opiniones y costumbres del mundo exterior, y por sus emociones y estados de ánimo. No manifiestan maestría digna del nombre. Repudian indignadas esta afirmación, diciendo: yo soy libre de actuar como me plazca, hago lo que quiero, pero no explican de dónde surgen ese querer y ese como me plazca. Hay un porqué para su querer. El maestro puede cambiar estos quereres por otros del polo opuesto. Es capaz de querer, en lugar de querer porque algún sentimiento o sugestión del entorno despierta en él un deseo. La mayoría son arrastrados como la piedra que cae, obedientes al entorno, a las influencias externas y a los ánimos internos, sin resistencia ni ejercicio de la voluntad. Movidos como peones en el tablero de la vida, juegan su papel y son apartados al terminar el juego. Pero los maestros, conociendo las reglas del juego, se elevan por encima del plano de la vida material, ponen en contacto los poderes superiores de su naturaleza,
dominan sus ánimos, caracteres y polaridad, así como el entorno, y se vuelven movedores en lugar de peones, causas en lugar de efectos. No escapan a la causalidad de los planos superiores, sino que se alinean con las leyes superiores y así dominan las circunstancias del plano inferior. Mientras sirven en los planos superiores, gobiernan en el plano material. Pero, en lo alto y en lo bajo, la ley está siempre en operación. No existe el azar. Ahora podemos ver, con ojos aclarados por el conocimiento, que todo está gobernado por la ley universal, que el número infinito de leyes no son sino manifestaciones de la única gran ley, la ley que es el todo. Nada está fuera de la ley, nada sucede contrario a ella. Y sin embargo, no cometas el error de suponer que el hombre es un autómata ciego. Las enseñanzas herméticas dicen que el hombre puede usar la ley para vencer las leyes, y que lo superior siempre prevalecerá sobre lo inferior, hasta que al fin haya refugio en la ley misma. Capítulo 13. El género. El género está en todo, todo tiene sus principios masculino y femenino, el género se manifiesta en todos los planos. El Kybalión. El gran séptimo principio hermético, el principio de género, encierra la verdad de que hay género manifestado en todo, que los principios masculino y femenino están siempre presentes y activos en todas las fases de los fenómenos, en todos y cada uno de los planos de la vida. Conviene llamar tu atención sobre el hecho de que el género, en su sentido hermético, y el sexo, en el uso ordinario del término, no son lo mismo. La palabra género viene de una raíz latina que significa engendrar, procrear, generar, crear, producir. Tiene un significado mucho más amplio que el término sexo, que se refiere a las distinciones físicas entre los seres vivos macho y hembra. El sexo es meramente una manifestación del género en cierto plano del gran plano físico, el plano de la vida orgánica. Insistimos en esta distinción porque ciertos escritores, con un barniz de filosofía hermética, han buscado identificar este séptimo principio con teorías salvajes y a menudo reprensibles sobre el sexo. La función del género es únicamente crear, producir, generar, y sus manifestaciones son visibles en todos los planos. Es algo difícil producir pruebas científicas, pues la ciencia aún no ha reconocido este principio como de aplicación universal. Pero ya hay algunas pruebas. Hallamos una manifestación del principio de género entre los corpúsculos, iones o electrones que constituyen la base de la materia, y que al formar ciertas combinaciones forman el átomo. La última palabra de la ciencia es que el átomo se compone de una multitud de corpúsculos girando unos alrededor de otros, y que la formación del átomo se debe al agrupamiento de corpúsculos negativos alrededor de uno positivo, ejerciendo el positivo cierta influencia sobre los negativos para crear o generar un átomo. Esto concuerda con las antiquísimas enseñanzas herméticas, que siempre han identificado el principio masculino del género con el polo positivo, y el femenino con el polo negativo de la electricidad. Una palabra sobre esta identificación. La mente pública se ha formado una impresión errónea del polo negativo. Los términos positivo y negativo están muy mal aplicados por la ciencia. Positivo sugiere algo real y fuerte, frente a una irrealidad o debilidad negativa. Nada más lejos de los hechos. El llamado polo negativo de la batería es en realidad el polo en el cual se manifiesta la generación de nuevas formas y energías. No hay nada negativo en él. Las mejores autoridades científicas usan ahora la palabra cátodo en lugar de negativo. Del polo cátodo emergen el enjambre de electrones y aquellos maravillosos rayos que han revolucionado la ciencia. El cátodo, o polo negativo, es el principio madre de los fenómenos eléctricos. Por eso estamos justificados en sustituir el término negativo por femenino al hablar de ese polo de actividad. Las últimas enseñanzas científicas son que los corpúsculos o electrones creadores son femeninos. La ciencia dice que están compuestos de electricidad negativa, nosotros decimos que están compuestos de energía femenina. Un corpúsculo femenino se desprende de un corpúsculo masculino y emprende una nueva carrera, busca activamente la unión con un corpúsculo masculino, impulsado por el natural impulso de crear nuevas formas de materia o energía. Cuando el corpúsculo femenino se une al masculino, las partículas femeninas vibran rápidamente bajo la influencia de la energía masculina y giran alrededor de ella. El resultado es el nacimiento de un nuevo átomo, compuesto de la unión de los electrones masculino y femenino, pero que, una vez formado, es una cosa separada con ciertas propiedades. El proceso de separación de los electrones femeninos se llama ionización. De sus uniones surgen los variados fenómenos de luz, calor, electricidad, magnetismo,
atracción, repulsión y afinidad química. Todo esto surge de la operación del principio de género en el plano de la energía. El papel del principio masculino parece ser el de dirigir cierta energía inherente hacia el principio femenino, poniendo en marcha los procesos creativos. Pero el principio femenino es el que siempre realiza la obra creativa activa, y esto es así en todos los planos. Y sin embargo, cada principio es incapaz de energía operativa sin la asistencia del otro. En algunas formas de vida, los dos principios se combinan en un solo organismo. En realidad, todo en el mundo orgánico manifiesta ambos géneros. Algunos investigadores científicos destacados han anunciado su creencia de que en la formación de los cristales hay algo que corresponde a la actividad sexual, otra señal de la dirección en que soplan los vientos científicos. Cada año traerá más hechos que corroboren el principio hermético de género. Se hallará que el género está en constante operación en el campo de la materia inorgánica y de la energía. La electricidad se considera hoy el algo en que todas las demás formas de energía parecen disolverse, y la teoría eléctrica del universo es la última doctrina científica. Así, si podemos descubrir en los fenómenos de la electricidad, en la raíz misma de sus manifestaciones, una evidencia clara de la presencia del género, estamos justificados en pedirte que creas que la ciencia al fin ha ofrecido pruebas de la existencia, en todos los fenómenos universales, de ese gran principio hermético, el principio de género. No es necesario detenernos en los conocidos fenómenos de la atracción y repulsión de los átomos, la afinidad química, los amores y odios de las partículas atómicas, la cohesión entre las moléculas. ¿Has considerado que todas estas cosas son manifestaciones del principio de género? Y más aún, ¿no ves lo razonable de la enseñanza hermética que afirma que la mismísima ley de la gravitación, esa extraña atracción por la cual todas las partículas y cuerpos de materia tienden unos hacia otros, no es sino otra manifestación del principio de género, que opera atrayendo las energías masculina y femenina? Somete todos los fenómenos físicos a la prueba, y discernirás el principio de género siempre presente. Pasemos ahora a considerar la operación del principio en el plano mental, donde nos esperan muchos rasgos interesantes. Capítulo 14. El género mental. Los estudiantes de psicología que han seguido la tendencia moderna respecto a los fenómenos mentales se han sorprendido por la persistencia de la idea de la mente dual, que ha dado lugar a varias teorías sobre la naturaleza de estas dos mentes. Unos hablan de la mente objetiva y subjetiva, otros, de la mente consciente y subconsciente, o de la voluntaria e involuntaria, o la activa y pasiva. Las teorías difieren, pero permanece el principio subyacente de la dualidad de la mente. El estudiante de la filosofía hermética sonríe al leer estas muchas nuevas teorías, pues, volviendo las páginas de la historia oculta, halla en los remotos comienzos de las enseñanzas herméticas referencias a la antigua doctrina del principio de género en el plano mental, la manifestación del género mental. El principio masculino de la mente corresponde a la llamada mente objetiva, consciente, voluntaria o activa, y el principio femenino de la mente corresponde a la mente subjetiva, subconsciente, involuntaria o pasiva. Por supuesto, las enseñanzas herméticas no coinciden con todas las teorías modernas sobre estas dos fases, pero señalamos los puntos de acuerdo para ayudar al estudiante a asimilar su conocimiento previo. Los maestros herméticos imparten su instrucción pidiendo a sus estudiantes que examinen el informe de su conciencia respecto de su ser. Cada estudiante vuelve su atención hacia adentro, hacia el ser que mora en él. La conciencia le da primero el informe de su existencia, el yo soy. A primera vista parece la palabra final, pero un examen más atento revela que este yo soy puede separarse en dos partes distintas que, aunque trabajan al unísono, pueden distinguirse en la conciencia. Existe un yo y un mí. Comencemos por el mí, que el estudiante suele confundir con el yo. El hombre piensa en su ser, en su aspecto de mí, como compuesto de ciertos sentimientos, gustos, aversiones, hábitos y características que forman su personalidad. Sabe que estas emociones cambian, nacen y mueren, sujetas al principio del ritmo y al de polaridad. El mí de muchos hombres consiste en gran parte en la conciencia del cuerpo y los apetitos físicos, prácticamente viven allí. Algunos incluso consideran su ropa como parte de su mí. No pueden concebir un ser independiente del cuerpo. Pero a medida que el hombre asciende en la escala de la conciencia, logra desenredar su mí de la idea del cuerpo, y pensar en su cuerpo como algo que pertenece a la parte mental de él. Incluso entonces tiende a identificar el mí con los estados mentales y sentimientos,
en lugar de verlos como simples cosas producidas por alguna parte de su mentalidad, que existen en él pero no son él mismo. Ve que puede cambiar esos estados internos por un esfuerzo de voluntad, y que el mismo mí permanece. Así, tras un tiempo, logra apartar esos estados mentales, emociones y hábitos a la colección del no mí. Esto requiere mucha concentración y poder de análisis. Tras este proceso, el estudiante se halla en posesión consciente de un ser que puede considerarse en sus aspectos duales de yo y mí. El mí se siente como un algo mental en el que se producen pensamientos, ideas, emociones y otros estados mentales. Puede considerarse, como lo llamaban los antiguos, la matriz mental, capaz de generar descendencia mental de todo tipo. Sus poderes de energía creadora son enormes. Pero parece consciente de que debe recibir alguna forma de energía de su compañero yo, o de algún otro yo, antes de poder dar a luz sus creaciones mentales. Pero el estudiante pronto halla que existe también un algo mental capaz de querer que el mí actúe según ciertas líneas creativas, y capaz también de mantenerse aparte y atestiguar la creación mental. Esta parte sí se llama el yo. El yo puede proyectar una energía hacia el mí, un proceso de querer que la creación mental comience y prosiga. Hay este aspecto dual en la mente de toda persona. El yo representa el principio masculino del género mental, el mí, el principio femenino. El yo representa el aspecto del ser, el mí, el aspecto del devenir. El principio de correspondencia opera en este plano igual que en el gran plano donde se crean los universos. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. La tendencia del principio femenino es siempre la de recibir impresiones, mientras que la del principio masculino es siempre la de dar o expresar. El principio femenino realiza la obra de generar nuevos pensamientos, conceptos e ideas, incluida la imaginación. El principio masculino se contenta con la obra de la voluntad. Y sin embargo, sin la ayuda activa de la voluntad del principio masculino, el principio femenino tiende a contentarse con generar imágenes mentales que son resultado de impresiones recibidas de afuera, en lugar de producir creaciones mentales originales. Las personas que pueden dar atención sostenida a un tema emplean activamente ambos principios mentales, el femenino en la generación mental, y la voluntad masculina en estimular la parte creativa. La mayoría de las personas emplean muy poco el principio masculino, y se contentan con vivir según los pensamientos instilados en su mí desde el yo de otras mentes. Por eso las masas son criaturas que rara vez originan una idea propia. En los fenómenos de la telepatía se ve como la energía vibratoria del principio masculino se proyecta hacia el principio femenino de otra persona, que toma el pensamiento semilla y lo deja madurar. Así también operan la sugestión y el hipnotismo. Lo normal sería que los principios masculino y femenino de la mente de una persona se coordinaran armoniosamente, pero, por desgracia, el principio masculino en la persona promedio es demasiado perezoso para actuar, y la consecuencia es que tales personas son gobernadas casi enteramente por las mentes y voluntades de otros. Los hombres y mujeres fuertes del mundo manifiestan invariablemente el principio masculino de la voluntad. En lugar de vivir de las impresiones que otros hacen en sus mentes, dominan su propia mente por su voluntad, y también las mentes de otros. En este principio reside el secreto del magnetismo personal, la influencia y la fascinación, así como los fenómenos agrupados bajo el nombre de hipnotismo. El estudiante familiarizado con los fenómenos llamados psíquicos sabe el papel que juega la fuerza que la ciencia ha llamado sugestión, el proceso por el cual una idea se transfiere o imprime en la mente de otro, haciendo que la segunda mente actúe en consecuencia. Pero todo el principio de la sugestión depende del principio del género mental y de la vibración, la energización del principio femenino por la energía vibratoria del principio masculino, conforme a las leyes universales. La misma creación del universo sigue esta ley, en toda manifestación creativa, en los planos espiritual, mental y físico, opera siempre este principio de género. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. El propósito de esta obra no es dar un relato extenso de los fenómenos psíquicos, sino entregar al estudiante una llave maestra con la cual abrir las muchas puertas del templo del conocimiento que desee explorar. No venimos a exponer una nueva filosofía, sino ofrecer las líneas de una gran enseñanza antiquísima que aclarará las enseñanzas de otros, y servirá como gran reconciliador de teorías diferentes y doctrinas opuestas. Capítulo 15. Los axiomas herméticos. La posesión del conocimiento,
a menos que vaya acompañada de su manifestación y expresión en la acción, es como el atesoramiento de metales preciosos, una cosa vana y necia. El conocimiento, como la riqueza, está destinado al uso. La ley del uso es universal, y quien la viola sufre a causa de su conflicto con las fuerzas naturales. El Kybalión. Las enseñanzas herméticas, aunque siempre guardadas celosamente en la mente de sus afortunados poseedores, nunca tuvieron por objeto ser meramente almacenadas y ocultadas. El conocimiento sin uso ni expresión es una cosa vana, que no trae bien a su poseedor ni a la raza. Cuídate de la avaricia mental, y expresa en acción lo que has aprendido. Estudia los axiomas y aforismos, pero practícalos también. Damos a continuación algunos de los más importantes axiomas herméticos del Kybalión, con algunos comentarios. Hazlos tuyos, practícalos y úsalos, pues no son realmente tuyos hasta que los hayas usado. Para cambiar tu ánimo o estado mental, cambia tu vibración. El Kybalión. Uno puede cambiar sus vibraciones mentales por un esfuerzo de la voluntad, fijando deliberadamente la atención en un estado más deseable. La voluntad dirige la atención, y la atención cambia la vibración. Cultiva el arte de la atención por medio de la voluntad, y habrás resuelto el secreto del dominio de los ánimos y los estados mentales. Para destruir una tasa indeseable de vibración mental, pon en operación el principio de polaridad y concéntrate en el polo opuesto al que deseas suprimir. Mata lo indeseable cambiando su polaridad. El Kybalión. Esta es una de las fórmulas herméticas más importantes. Un estado mental y su opuesto son meramente los dos polos de una sola cosa, y por la transmutación mental puede invertirse la polaridad. Si tienes miedo, no pierdas el tiempo tratando de matar el miedo, sino cultiva la cualidad del valor, y el miedo desaparecerá. Algunos lo expresan con la ilustración del cuarto oscuro. No tienes que sacar la oscuridad a paladas, basta con abrir las contraventanas y dejar entrar la luz, y la oscuridad desaparece. Para matar una cualidad negativa, concéntrate en el polo positivo de esa misma cualidad, y las vibraciones cambiarán gradualmente de negativo a positivo. Cambiando tu polaridad puedes dominar tus ánimos, rehacer tu disposición y forjar tu carácter. La mente, así como los metales y los elementos, puede transmutarse de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo en polo, de vibración en vibración. El Kybalión. El dominio de la polarización es el dominio de los principios fundamentales de la transmutación mental o alquimia mental, pues a menos que uno adquiera el arte de cambiar su propia polaridad, será incapaz de afectar su entorno. El principio es verdadero, pero los resultados dependen de la paciencia y la práctica persistente del estudiante. El ritmo puede neutralizarse mediante la aplicación del arte de la polarización. El Kybalión. La desconcertante sucesión de ánimos y emociones se debe al vaivén del péndulo mental, que nos lleva de un extremo del sentimiento al otro. Pero la ley de la neutralización permite, en gran medida, superar la operación del ritmo en la conciencia. Hay un plano superior de conciencia y un plano inferior. El maestro, elevándose mentalmente al plano superior, hace que el vaivén del péndulo se manifieste en el plano inferior, y, morando en su plano superior, escapa de la conciencia del impulso de regreso. El hermetista avanzado se polariza en el polo positivo de su ser, el polo del yo soy, y, negándose a la operación del ritmo, se eleva por encima de su plano de conciencia. Recuerda siempre, sin embargo, que no destruyes realmente el principio del ritmo, pues es indestructible, simplemente superas una ley contrabalanceándola con otra, manteniendo así un equilibrio. Nada escapa al principio de causa y efecto, pero hay muchos planos de causalidad, y uno puede usar las leyes de los superiores para superar las de los inferiores. El Kybalión. Comprendiendo la práctica de la polarización, los hermetistas se elevan a un plano superior de causalidad y contrabalancean las leyes de los planos inferiores. Al elevarse por encima del plano de las causas ordinarias, se vuelven ellos mismos, en cierto grado, causas en lugar de meros efectos. Las masas son arrastradas, obedientes a su entorno, a las voluntades de otros más fuertes, a las tendencias heredadas y las sugestiones, que las mueven como peones en el tablero de la vida. Pero los hermetistas avanzados, dominando sus ánimos, emociones e impulsos, se crean nuevos caracteres y poderes, y se vuelven jugadores en lugar de meros peones. Usan el principio de causa y efecto, en lugar de ser usados por él. Como dice el Kybalión, los sabios sirven en los planos superiores,
pero gobiernan en los inferiores. Obedecen las leyes que vienen de arriba, pero en su propio plano, y sobre los que están debajo, gobiernan y dan órdenes. Y, sin embargo, al hacerlo, forman parte del principio en lugar de oponerse a él. Así como el nadador hábil va y viene a voluntad, en lugar de ser como el tronco arrastrado de aquí para allá, así es el sabio comparado con el hombre común. Quien comprende esto va bien encaminado hacia la maestría. Para concluir, llamamos de nuevo tu atención sobre el axioma hermético: la verdadera transmutación hermética es un arte mental. El Kybalión. La gran obra de influir en el propio entorno se logra por el poder mental. Siendo el universo enteramente mental, se sigue que solo puede gobernarse por la mentalidad. Si el universo es mental en su naturaleza sustancial, entonces la transmutación mental debe cambiar las condiciones y los fenómenos del universo, y la mente debe ser el poder más alto que afecta a sus fenómenos. Comprendido esto, todos los llamados milagros y prodigios se ven claramente por lo que son. El todo es mente, el universo es mental. El Kybalión. Fin. ¿Has escuchado el Kybalión de los tres iniciados? Si esta obra te aportó algo, suscríbete al canal para más audiolibros de mentalidad y sabiduría, y compártelo con alguien que lo necesite. Recuerda, el conocimiento está hecho para usarse. Gracias por escuchar.